el Banco Central que lo cerraron. Bueno, múltiples fuentes de financiamiento, pero debió protegerse empleo y empresas. En lugar de eso, dicen arréglensela entre ustedes, ¿no? Y eso es flexibilización laboral. Van a verse obligados a traer la mitad, reducir su sueldo, perder su trabajo, los trabajadores, los obreros. Y eso era parte del acuerdo con el Fondo Monetario firmado en marzo del 2019. Como también es parte de ese acuerdo las privatizaciones, como también es parte de ese acuerdo la liberación de precios. Orellana, pila, ustedes son la provincia más petrolera del país. ¿Cómo pueden entender que en octubre casi se cae el gobierno por aumentar el precio de los combustibles, a liberarlos? Ahora que dicen que no hay plata, que corre doctoral al país, reducen el precio de los combustibles. Pero la cuestión es liberarlo. ¿Por qué? Porque quieren privatizar todo el sector hidrocarburos. Quieren privatizar la importación de hidrocarburos, la distribución de gasolinas. Y hasta ahí alguien diría, bueno, está bien que se privatice. Sí, utilizando toda la infraestructura de Petroecuador pagada por el pueblo ecuatoriano. Porque no van a poner 20 centavos de inversión para hacer tanques, tuberías, sino que saquen a Petroecuador del mercado, del negocio, pero eso sí le tiene que prestar la infraestructura. Entonces, todo es un gran negocio. Lo que están haciendo no es enfrentando la crisis, sino aplicando el programa del Fondo Monetario, como dicen los jóvenes, entucándonos del neoliberalismo y aprovechando para hacer negocios entre ellos. Javier. Un saludo a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Un saludo, economista. En su libro, De Banana Republic a la No República, relata hechos de 1990. Yo apenas creo que tenía ahí 4 años. En este periodo se vivió una baja de salarios, desempleo creciente, 50% de la fuerza laboral en el subempleo. Había caída del precio del crudo, pero se pagaba una deuda externa, similar a lo que hoy se vive. Recortes en salud, recortes en educación, venta de empresas públicas, lo que usted acaba de mencionar, un proyecto de privatizar. A esto se le suma una pandemia. La pregunta, ¿qué le depara a la economía del país y cómo los ciudadanos debemos prepararnos? Y más nosotros los orienenses, que aún dependemos del petróleo, que según expertos ya estaríamos en contra respecto a venta y costos de producción. Economista. Lo que usted acaba de mencionar también es parte del acuerdo con el fondo. Reducción del Estado, reducción de salarios públicos, porque ellos, estos burócratas internacionales que ganan 12.000, 15.000 dólares mensuales, se jubilan a los 55 años, si le dice al resto, a un maestro que gana 800 dólares, que gana demasiado. Y hay que reducir los salarios públicos, y eso es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Este es otro ejemplo de cómo están tratando de aplicar las políticas del fondo, haciendo exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Porque todos los organismos, incluso el Fondo Monetario, pero en otro ámbito, no en el acuerdo que firmamos el año pasado, en la CEPAL, Banco Mundial, todos los organismos lo que dicen, regla de oro, cuidar empleo, cuidar empresas, cuidar ingresos, y lo que está haciendo el gobierno como patrón de ellos mismos es despidiendo funcionarios públicos, reduciendo ingresos. Mire, yo quisiera traerle buena noticia, espérenme bien, Dani, ¿no? La crisis a la que usted se refirió, que tal vez no la recuerdas por tu juventud, decrecimos 4.7%. Ahora en promedio América Latina va a decrecer 5.3% y se calcula que Ecuador puede decrecer del 8 al 10%. Es decir, el doble de lo que crecimos en el 99. Esto va a ser durísimo. ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer milagros. El que les viene a ofrecerle milagros les está engañando. Pero tampoco se tiene que hacer lo mismo de lo peor. Tú hablaste de pago de deuda externa. Entendamos, Orellana, en marzo, esta gente no pagó 324 millones, pagó 1.200 millones en deuda. Pagó 1.000 millones de deuda, no fueron los 1.000 en ese momento, ¿no? Pero sí algunos cientos de millones, 500 millones, deuda anticipadamente. ¿Y qué nos argumentan? No podemos incumplir. Falso. O sea, no pueden incumplir con el capital transnacional, pero sí pueden incumplir con los maestros a los cuales no les pagaron su sueldo. Eso es pura política. Eso demuestra quiénes están en el poder. No están los maestros, no están los representantes de la clase trabajadora, no están los representantes de la grande mayoría. Están los representantes de los bancos, están los representantes de los tenedores de bonos, que son los mismos banqueros, y por eso privilegiaron el pago de la deuda. No hay soluciones mágicas, pero hay cosas que eran evidentes que habían que hacer. Preservar empresas, empleo público, primero. Segundo, si se está desangrando la economía porque se derrumbó el precio del petróleo, parar el desangre con un torniquete.
cuidar salida de divisas, no han hecho absolutamente nada. Tercero, esto es economía política pura, que paguen más los que más tienen. No han cobrado 20 centavos a las utilidades bancarias, pese a que rompieron récord en utilidades cuando toda la economía decreció el año pasado, lo cual te demuestra quién está en el poder. Decrece la economía, venden menos ustedes, sus hijos no encuentran trabajo, el tendero de la esquina tiene menos ingresos, pero los bancos rompen récord en utilidades. Lazo, con su Banco Guayaquil, ganó 70 millones de dólares. Fidel Egas, dueño del Amazonas, cómplice del gobierno, con Diners, con Banco El Pichinche, con Banco Rumiñahui, ganó más de 200 millones de dólares. Y lo sacan del país, no le están cobrando 20 centavos. El 2016, con el terremoto, pusimos un impuesto a la fortuna de más de $1 millón. No están cobrando 20 centavos. Entonces, todo eso se debió hacer hace mucho tiempo y con eso no solo ayudar al trabajador informal, al vendedor autónomo que se ganaba el pan día a día, sino ayudar a las empresas con crédito blando, con copago en la plantilla de trabajadores para que no tengan que despedir trabajadores. Economista, se anunció a mediados del mes de mayo que 7 empresas públicas, Ferrocarriles del Ecuador, Siembra, medios de comunicación públicos, CREAR, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la unidad de almacenamiento entrarían a ser eliminadas. Parte de la estrategia de reducción del sector público así lo anunciaron. También estaría en el proceso de liquidación, ya que a la fecha arroja cerca de 400 millones en pérdidas. A lo largo de este tiempo han ido eliminándose o fusionándose ministerios, un total de 43 ministerios, de los que usted dejó han ido ya desapareciendo. A tomar consideración también que 5 representaciones a nivel internacional también serán cerradas. Estamos hablando de cancillerías o representaciones internacionales del país. ¿Qué pasa aquí en el análisis que hace el expresidente Correa con el tema de que estos espacios públicos que se tienen o se tenían o están desapareciendo formaron o acrecentaron aparatajes estatales desde su gobierno al gobierno actual y hoy, entre comillas, se dan cuenta de que hay un exceso de ministerios, un exceso de empresas públicas a lo que ellos aducen, por eso la reducción. Además de ello, se ha vuelto innecesario también el tema de tener tanta representación a nivel internacional, economista, lo que destaca también la situación compleja económica que tiene no solamente en nuestro país, sino en el ámbito internacional. Y esto nos hace que el tema, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, reducción de sueldo, reducción de áreas de trabajo que implica reducción de sueldos, precisamente, y que muchas de las personas no están de acuerdo porque reducen los sueldos, pero la canasta familiar o el costo de la canasta familiar sigue por las nubes y esto generaría que no podamos pagar arriendos, servicios básicos y muchos de los ciudadanos incluso sus deudas que mantienen o con la banca pública o con la banca privada. Lo último que había que hacer era permitir que se pierdan puestos de trabajo. No solo que lo permitieron, el primero en dar el mal ejemplo fue el propio gobierno. Eso es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como las privatizaciones, lean el acuerdo. Mire, siempre se puede hacer alguna mejora del sector público, pero hablemos con cifras. Esto de que el Estado obeso, demasiado Estado, es mentira. Primero, no hay regla al respecto. Todo depende de qué se busca. Si hacemos como en Chile, que la educación es privada, que la salud es privada y la gente se muere si no tiene plata para la salud, verá que habrá menos gasto público, pero no significa que hay más bienestar. Si en nuestra Constitución ponemos que la educación es un derecho y debe ser pública, la salud es un derecho y debe ser pública, va a haber más gasto público. Y no significa que es mala política, no significa que estamos peor. Y vamos a las cifras, pese a que no significa nada estas cosas, porque no hay teoría ni evidencia que nos diga cuál es el tamaño óptimo del gasto. El país tiene 37% de gasto público con respecto al PIB, lo mismo que Estados Unidos, que está ahorita un poquito más bajo, 35%, pero históricamente está en 37%. Los países más desarrollados, Estados Unidos no es de los países más desarrollados, es Noruega, Dinamarca, o con mayor nivel de vida, tienen 50% de gastos públicos PIB. Y a nadie se le ocurre decir que el Estado es muy obeso. Francia tiene 55%. Por el contrario, los países más pobres, paupérrimos, de menos desarrollo, como Sudán, tienen 12-13% de gastos públicos con respecto al PIB. Y nos han convencido sin prueba, sin evidencia. Por eso vemos con evidencia y le ruego que si yo miento me denuncie, busque, no tengo los cuadros en este momento, porque usted puede entrar a Google y ver gasto público PIB y verá las tablas, ¿no? Que verifique que tenemos 37% de gasto público PIB. América Latina tiene un tamaño del Estado pequeño con relación al promedio mundial.
y mucho más pequeño con respecto a los países más desarrollados. Pero aquí, sobre todo a los más pobres, le convencen de que es demasiado grande el Estado. Y algunas veces no entendemos que si reducimos el Estado, significa menos educación pública, menos salud pública, menos policía, menos militares. Ahí está el 90% de los trabajadores públicos. Solo un 10% y menos son los trabajadores de escritorio. Primera cosa. Segundo, hay ahorros que son caros. Primero, esto es mucho show del gobierno, mucha mentira. Por ejemplo, eliminó SENAI y creó el CIES, Centro de Inteligencia Estratégica. O sea, lo único que hizo fue cambiar el nombre para decir que había eliminado SENAI, ¿no? Y sigue lo mismo. De hecho, con este gobierno aumentaron los sueldos, aumentó la masa salarial pública. Hasta el año pasado había aumentado, era mentira que había reducción. Pero hay ahorros caros. Si nosotros no es que hacíamos las cosas inútilmente, era con una visión de Estado, con una visión de país. Por ejemplo, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad. Y ahí usted ve el desastre que tenemos de seguridad, lo que pasó en la frontera norte. Ese ministerio coordinaba todas las instancias de seguridad, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Secretaría de Inteligencia, pero también coordinaba las comisiones binacionales con BIFRON, con Colombia, para actuar en conjunto contra el narcotráfico, contra los grupos irregulares. Eliminaron todo eso y el costo ha sido altísimo. Entonces hay ahorros que son, por el contrario, cosas caras. Sobre la privatización o cierre de empresas, ¿no? Lo que quieren es los negocios para ellos. El tren lo quebraron a propósito. CENI, que tendrá que responder ante la justicia, ese impostor de Contralor, glosó a los gerentes del tren porque habían dado paquetes turísticos en el tren como promoción, como siempre se hace, a los operadores turísticos. Todo el mundo se asustó. Los operadores turísticos dejaron de trabajar con el tren y quebró el tren. Ahora lo quieren privatizar una empresa peruana. Algo similar con los correos. La empresa de almacenamiento, Unidad Nacional de Almacenamiento, ¿no? Eso es lo que mantiene los precios del maíz, son los silos. Eso yo lo encontré destruido. Cuando llegó el gobierno se habían robado los silos, los habían desmantelado. Reconstruimos todo. Pero eso no le conviene para el sector privado que también tiene silos. Entonces, eliminando la empresa pública, primero los agricultores van a estar a merced de los intermediarios. Viene la cosecha de maíz, se derrumba el precio del maíz, compran todo el esfuerzo de los agricultores a precio de gallina enferma, ahora a precio de coronavirus. Y si quieren almacenar algo, los agricultores tendrán que ir al sector privado. Entonces están aplicando el programa del Fondo Monetario y en beneficio de negocios privados. Le pongo otro ejemplo, que no es de privatización. Reducción de presupuesto a la universidad. Le han entregado CENESID, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, a las universidades privadas. El secretario nacional de Ciencia y Tecnología, director de CENESID, es Agustín Albán, propietario de una universidad privada, primo hermano de Carlos Ortega Maldonado, propietario de otra universidad privada, Universidad Espíritu Santo. Cuando reducen presupuesto a las empresas públicas, están dando pues más negocios a esas empresas privadas. Entonces, esta gente está practicando la peor corrupción, utilizar el poder político para su beneficio grupal. Y ya es criminal, porque estamos en la peor pandemia, yo creo en la peor emergencia de la historia del país, y están aprovechando es para sus negocios privados, para sus intereses grupales. Economista, cerrando esta primera ronda, queda la interrogante. ¿Usted está arrepentido de haber apoyado al gobierno de Moreno, haber apoyado una campaña que llegó como Alianza País y luego se dividieron y hoy son Revolución Ciudadana? Pero ¿cómo no va a estar arrepentido? Pues es el peor gobierno de la historia. Es una tragedia lo que vivimos. Es el manual de cómo en 3 años destruir un país. Pero si yo le pido disculpas y no me cansaré, no me alcanzará la vida para pedir disculpas a Orellana y al pueblo ecuatoriano, pero entiendan que somos víctimas. Fuimos los engañados, fuimos los traicionados, no los traidores. Y hemos sido las principales víctimas de estos tipos con su persecución, mientras que tuvieron cómplices que sabían que era inútil, corrupto, porque lo demostró enseguida, pero los apoyaron y los siguen apoyando, con tal de destruir a Correa. Y con tal de destruir a Correa, no les importó destruir a la patria. Y mire la tragedia que vivimos. Prohibido olvidar, por favor, Orellana. Prohibido olvidar, pueblo ecuatoriano. Vamos a la segunda ronda de preguntas y vamos a hablar precisamente sobre la emergencia sanitaria. Javier, tú serás el encargado de darle apertura a esta ronda. Economista, Orellana y Sucumbíos concentró su economía en el petróleo, que obviamente permitió durante la bonanza de elevar los ingresos de aquellos que trabajaban de forma directa e indirectamente.
con ese sector, hoteles, restaurantes, bares, recuerdo, ocupados por petroleros. El comercio se alimentaba inclusive de aquello. Pero eso también daba precios elevados a muchas cosas. Aquí un plato de comida, $4. Hospedarse en un hotel, el más baratito, $35, a veces hasta 50. Y de cierta forma se descuidó otros sectores que si hubieran estado fortalecidos para ese momento, en el 2015, la crisis de ese momento nos hubiera pegado durísimo. Ahora la pregunta, ¿qué políticas en los GATS desde el gobierno central se deben aplicar para seducir, encaminar a los ciudadanos y así fortalecer estos otros sectores, como se podría dar acá, el turismo, agroindustria, aquí en Orellana? ¿Y qué tiempo tardaría, economista? ¿Pero a qué te referías cuando se descuidaron otros sectores? ¿A turismo y todo lo que acabas de nombrar en estos momentos? Bueno, no se fortalecieron, a eso me digo, más por el ciudadano. No estoy diciendo que desde el gobierno no hubo la ayuda. Claro que sí. Por eso digo, ¿qué políticas desde los GATS para hacer? Porque en verdad que ustedes han investigado muy bien, están muy bien preparados. Felicitaciones. Pero mira, sí quiero aclararle una cosa, ¿no? Siempre se pueden cometer errores, pero creo que en general se lo hizo muy bien. Acuérdate que dejamos el 12% de las utilidades para desarrollo local. Eso significa que se invirtieron más de 150 millones en Orellana a través de Corredor Estratégico, que la acaban de cerrar, de hecho, sea de paso. Pero no podemos hacer todo. Y el desarrollo productivo de la provincia es responsabilidad del gobierno provincial. Si la memoria no me falla, el artículo 264 sí, y 263, los gobiernos provinciales, artículo 263 de la Constitución, tendrán las siguientes competencias exclusivas, incluso, exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley. Planificar el desarrollo provincial, planificar, construir y mantener el sistema vial, ejecutar, por acá está el sector 3, fomentar la actividad agropecuaria, fomentar las actividades productivas provinciales. Eso le corresponde a los gobiernos locales, ya no podemos hacer todo. Pero lo que sí se hizo fue algo de justicia, después de décadas de injusticia, dejando gran cantidad de recursos para el desarrollo local, y Orellana, Sucumbíos, la Amazonía se transformaron. Sí, había que poner más énfasis para esas actividades independientes del petróleo. Yo creo que se hizo. Lo que pasa es que siempre se puede hacer más y el golpe que estamos recibiendo es demasiado grande. Por ejemplo, en estos momentos la principal víctima de la pandemia es el turismo. El turismo es el sector más afectado. El turismo con las flores. Y obviamente el petrolero por el derrumbe del precio del petróleo, que tiene que ver también con la pandemia. Son los tres sectores más afectados. Incluso si se hubiera desarrollado más el turismo, habría una afectación más grande. Pero mientras más se diversifiquen las actividades, más protegidos estamos. Y eso intentamos hacer, ¿no? Desarrollando agricultura, desarrollando turismo, desarrollando economía popular y solidaria, pero el choque que estamos sufriendo es extremadamente grave. O sea, salir sin costo de este choque es casi imposible o imposible, y siempre se puede hacer más, eso estamos de acuerdo. Economista, creo que es importante destacar lo que usted dice en sus palabras, y me lo voy a referir en este caso. Dice, se transformaron muchos sectores, se hizo muchas cosas. Yo le voy a mencionar algo que no se hizo, y quizás y con el debido respeto, es atender a uno de los sectores que benefician también el tema turístico, y acá no lo vimos, es la atención a las vías, las carreteras. Quedó debiendo a la provincia de Sucumbíos, a la provincia de Orellana, en la unión en este caso para conectar a la capital con estas dos provincias, una red vial estatal de mejores condiciones, porque acá sufrimos de este mal permanentemente, y durante todo ese tiempo se pudo haber hecho algo bien hecho, pero no se hizo. Eso es lo que tal vez usted, lo que usted destaca, que se hizo, se ha hecho, se ha atendido. Yo lo menciono, algo que no se hizo, y es precisamente la atención en vialidad estatal, las carreteras que ahora tenemos que están bastante golpeadas. Es otra cosa, sino no mantenimiento, pero respeto su criterio, pero no lo comparto. En Amazonía fue donde tal vez invertimos más en carreteras por las inmensas distancias. Miren, se completó la troncal amazónica. Acuérdense que la troncal amazónica tuvo durante décadas preasignación petrolera. Debió estar terminada y asfaltada, pero asfaltada, recubierta en oro, con todo lo que habían recibido, y todo se había perdido. Y solo con nuestro gobierno se terminó esa troncal amazónica, que es una carretera extremadamente cara,
que sigue puentes bastante largos, se hicieron muchas carreteras también seccionales, rurales, que le corresponde a la prefectura. Se hicieron puentes hermosísimos. Usted tiene el puente colgante más alto, creo que el más largo y el más bello, sin duda, del Ecuador. Claro que siempre va a faltar, porque había mucho que hacer. Pero nosotros intervenimos 9.000 kilómetros de carretera. El Foro Económico Mundial nos pone como el segundo país con mejor red de carreteras de América Latina. Pero no son solo superado. No son las que unen Entonces, a la Amazonía, señor Correa. Perdóneme. No son las que unen a la Amazonía, son las que unen a la costa, en este caso No, ruta por lo menos se hicieron 4 a 6 entradas a la Amazonía. Está la Baños Puyo, está la Porquito, hasta la que siempre viajaba yo, hasta Atenas. Por lo menos hay 4 o 5. La que nos faltó fue la del sur, de Limones, Gualaquiza, que están construyendo. Pero ahí hay 4 o 5 vías de primer nivel con acceso de que conecta costa, sierra, Amazonía. Lo que pasa es que son vías complicadas, son vías de cordillera, y no es que se pueda hacer 4 carriles, van a sufrir deslave, van a sufrir hundimiento, porque es una orografía bastante complicada, ¿no? Pero no, por favor, o sea, la Amazonía, me acuerdo que Guayaquil, no conocíamos la Amazonía, nos demoramos 18 horas, ahora nos demoramos 8 o 10 horas hasta llegar a la Amazonía. Ahora de Quito a la 3 horas. Economista, hablando ya del tema de la emergencia sanitaria, yo voy a poner un poco el dedo en la llaga y no sé si le moleste o no, pero creo que no, porque nos va a dar aclaraciones respecto al tema. Precisamente, hoy voy a hablar más que con el economista, con el expresidente. En el 2008 usted eliminó los fondos de ahorro que se alimentaban de los excedentes del precio del petróleo. Este fondo era conocido como el FEIRE, no sé si usted se recuerda. Del 2002 al 2007 habíamos obtenido dentro de este fondo 2.000 millones de dólares. Se calcula, y de acuerdo a lo que se explicaba a través del Observatorio de Política Fiscal, a la fecha ascendería a cerca de 7.000 millones de dólares de reserva aproximadamente para el 2020, si es que todavía existiera. Con este antecedente, la pregunta es, ¿por qué Rafael Correa, presidente del Ecuador, en el 2008 toma esta decisión de retirar este fondo o de traspasarlo al presupuesto general del Estado? ¿Cuáles fueron los motivos principales que le movieron a hacer o a tomar este tipo de decisiones? Y a la fecha, ¿cree usted que de haber mantenido este fondo de ahorro hoy en el Ecuador hubiésemos podido afrontar de una mejor manera la emergencia sanitaria y no estaríamos catalogados como uno de los países en América Latina menos eficientes y preparados para enfrentar el COVID-19? Estamos considerados a nivel mundial como el país menos eficiente, pero por ineptitud del gobierno, pues, nos tomó la peor emergencia de la historia con el peor gobierno. Vea, para empezar, seamos precisos, eso lo eliminé a mucha honra como ministro de Economía en el 2005. Además, el FEIREP que usted menciona, ¿no?, era 70% para pagar deuda externa. Éramos el único país del mundo que anunciábamos, tenemos 600 millones para comprar deuda externa, y los bonos se vendían a más de su precio nominal y hacíamos ricos a los tenedores, que son los propios banqueros ecuatorianos. 20% en el fondo para ahorro y contingencia que usted dice, llamada FAC, y 10% para educación y salud del pueblo ecuatoriano. ¿Se imagina qué insulto? Eso fue hecho porque se inauguró el oleoducto crudos pesados y que todo ese nuevo ingreso no vaya al pueblo ecuatoriano, vaya para pagar anticipadamente deuda, garantice deuda. Esos contratos de participación petrolera, la memoria es frágil, de cada 100 barriles, yo no me pongo bravo con las preguntas, y sobre todo cuando son de buena fe como la usted hace y está muy bien informada. Por ahí hay engaños, pero yo sé que alguien, usted le va a preguntar de dónde salió esa noticia, que se está hablando cifras absolutamente falsas, equivocadas. Pero en todo caso, con los contratos de participación, de cada 100 barriles, 80 se iban a la petrolera, solo 20 quedaban para el pueblo ecuatoriano. Esos 20 no iban a beneficio del pueblo ecuatoriano, sino a este fondo. 70%, 14 barriles para pagar deuda. 20%, 4 barriles para el caso de emergencia. Y 10%, solo 2 barriles para educación y salud del pueblo ecuatoriano. ¿Usted cree que eso es tolerable? ¿Usted cree que un economista patriota va a permitir eso? Que no nos vengan con cuentos. Y es tan fácil como esto. Pila, Orellano, ustedes son gente pila. Tan fácil como esto. Si fuera tan buena idea, los fonditos, la plata debajo del colchón, ¿por qué las empresas no lo tienen? Que no se quejen por la Cámara de Producción. Porque lo que le exigen al gobierno, deberían tenerlo ellos. Y no deberían despedir trabajadores, nada, sino tener plata bajo el colchón para aguantar 6 o 8 meses. O no es lo mismo que nos están criticando. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque no son tontos, pues. Lo que no hacen ellos sí le quieren exigir al gobierno para tener ellos respaldo. Pero saben que es ineficiente
y más ineficiente y más costoso mientras menos desarrollado esté un país. Es lo que se llama el costo de oportunidad. Si Noruega guarda 2.000 millones, perfecto, ya tiene la barriga bien llena. Pero si Orellana, sucumbido a la Amazonía, Ecuador, guarda 2.000 millones, cuando la gente se nos muere por dengue, por no tener alcantarillado, agua potable, eso es hasta criminal. No estoy diciendo que no se requiere liquidez, pero formas inteligentes de manejar la liquidez como en el 2016, que teníamos 32 fuentes de financiamiento, en pocos días reunimos 2.300 millones para la emergencia. Ese fondo máximo hubiera tenido 2.500 millones. Todo se hubiera ido prácticamente en el terremoto y de todo modo no tuviéramos nada. Ahí no está el problema, nos están engañando. El problema es que esta gente votó a China, votó el Banco Europeo de Inversiones, votó el Fondo Francés de Desarrollo y solo se concentró con el Fondo Monetario y prohibió que el Banco Central lo financie. Se pegaron el tiro en el pie y ahora están desesperados. Pero ya varias veces me han mencionado esa cifra, 7.000 millones. ¿De dónde saca esa cifra? Es una locura total. Eso no sé de dónde sale. ¿De dónde sacó esa cifra, Paulina? A ver, de lo que nosotros podemos investigar, esta cifra sale precisamente, déjenme le encuentro. Dice Jaime Carrera, miembro del Observatorio de Política Fiscal. No, ese es un mentiroso. Pregunte quién financia el Observatorio de Política Fiscal. Abelardo Pachano y Produbanco, no se engañaron. O sea, de acuerdo con la ley, el Fondo de Ahorro y Contingencia tenía hasta 2.5% del PIB. Si lo hubiéramos dejado, hubiera sido máximo 2.500 millones que se hubieran ido totalmente o prácticamente totalmente en el terremoto del 2016. ¿De dónde sacan 7.000 millones? Son las cuentas alegres de esta gente que nadie se toma la molestia de verificar, pero les puedo decir con certeza que este señor está mintiendo, es un mentiroso. Lo conozco bien a Jaime Carrera, un neoliberal ultranza, un talibán de la economía, pero además asalariado de Abelardo Pachano. Mienten y no paran de mentir. Esa cifra es totalmente falsa. Economista, cerrando esta segunda ronda y para dejar un poco claro, ¿cree que estamos o no preparados para el tema de la emergencia del COVID-19? Si bien yo lo dije en la antecedente precisamente de la pregunta, era, estamos catalogados como uno de los peores países de América Latina en haber afrontado de una manera eficiente esta emergencia sanitaria y hemos sido víctimas a nivel internacional de muchos cuestionamientos por el sistema de salud que no ha sido manejado de una manera adecuada en nuestro país, economista. Usted ha respondido a la pregunta. Ningún país estaba preparado para esto, pero se puede reaccionar adecuadamente. A nosotros nos tomó en las peores condiciones. Sin gobierno, un gobierno ya clínicamente muerto, sobre todo a partir de la protesta de octubre, y si me hubieran hecho caso y llamar a elecciones anticipadas en octubre, hubiéramos tenido democráticamente nuevo gobierno, la situación sería totalmente diferente. Con un Estado repartido con el botín entre piratas, totalmente debilitado, desmantelado, con los peores al mando de la Asamblea, Consejo de Judicatura, Consejo Electoral, Cortes Constitucionales, Superintendencia, porque todo fue tongo, todo fue trinca, con un sistema de salud destrozado por el neoliberalismo, redujeron presupuesto de salud, votaron miles de funcionarios médicos de la salud, terminaron el convenio con Cuba, 400 médicos cubanos regresaron en diciembre a Cuba, entre ellos 72 epidemiólogos, siempre me confundo con esta palabra, y no solo eso, se repartieron los hospitales, los cuales corrupción, destrozado el sistema de salud y destrozada la economía, pero antes de que se derrumbe el precio del petróleo, antes de que venga el virus, en el 2019 ya decrecimos por ineptitud de este gobierno, pero pudieron reaccionar, no, ahora sí vamos a reaccionar, reaccionaron mal, 16 de marzo recién el estado de excepción, yo pedí que se respalde el gobierno pese a su criminal persecución, se necesita autoridad. 10 días después no daban un centavo. Ordenaron aislamiento, no dieron comida en las casas para que la gente que se gana el pan día a día se mantenga en sus casas. No trajeron pruebas. Los protocolos para enfrentar la pandemia era aislamiento, pruebas y más pruebas. Dijeron que venían 2 millones de pruebas. Era mentira. No equiparon los hospitales. No trajeron respiradores, no recontrataron a los médicos que votaron, no le dieron equipamiento a los médicos para que no se mueran contagiados, dijeron que no había plata y pagaron 1.200 millones de deuda externa. Esto es, o sea, el virus no lo creó el gobierno, la catástrofe sí, es negligencia criminal. Si nosotros ganamos con el apoyo orellano de la Amazonía, del pueblo ecuatoriano, las elecciones del próximo año, tendrán que responder ante la justicia. Aquí hay negligencia criminal. Por ejemplo, pagar 1.200 millones de deuda externa en marzo. Es que no se puede quedar mal con los acreedores y sí se puede quedar mal con los maestros a los cuales no le pagaron el mes de abril. Sí se puede quedar mal con los funcionarios públicos votados como perros en la peor crisis
de la historia del país, tendrán que responder ante la justicia. Gracias, economista. Vamos a empezar con la tercera ronda de preguntas y vamos a enfocarnos ya en el tema de Amazonía. Ya lo hemos venido topando circunstancialmente en las dos primeras rondas, pero ahora nos vamos a enfocar en Orellana y Sucumbíos. Y usted lo dijo, Orellana y Sucumbíos han sido considerados el patio trasero de un país que como provincias les hemos proveído de la materia prima que ha sido la obtención de recursos para todo el territorio ecuatoriano, pero que aún así no hemos visto a lo largo de la historia que en verdad se nos ha dado la atención que en verdad nos merecemos, economistas. Atención que por medio de paros, toma de puentes, pozos y más hemos podido exigir obras. Esto a consecuencia de tener justicia que por derecho nos merecemos. Tomando a consideración todo esto, también hay que reconocer que en Orellana y Sucumbíos son encarcelados por exigir lo que nos corresponde. Muertes de muchos valientes amazónicos que también han quedado muchas de ellas en el olvido, economista. Y esa es una de las deudas más grandes que tiene el Estado hoy en día con la Amazonía ecuatoriana. Expresidente, la Amazonía continúa en el olvido de un Estado ecuatoriano y de sus autoridades que en muchas ocasiones ha pasado solo una o dos ocasiones haciéndole un saludo a la bandera, a el pulmón del país. Hablemos primero de mi gobierno. Yo creo que lo que usted dice era verdad antes de mi gobierno, después de mi gobierno. Yo lo dije muy claramente. Por ejemplo, incomprensible contradicción. De donde salió la riqueza nacional de hace 40 años, era la zona con mayor incidencia de pobreza. Y traté de reparar esa injusticia. Y creo que es indudable que la Amazonía se transformó con nosotros, que le dimos especial atención. Incluso en el presupuesto yo ponía un mínimo de inversión para Amazonía. Probablemente la mayor inversión per cápita está en ciertas provincias amazónicas, porque por la extensión se gasta mucho en carretera, los puentes son muy grandes. Entonces, probablemente la principal inversión en infraestructura, sobre todo carreteras, está en algunas provincias amazónicas, pero es claro que Coca, Lago Agrio, Orellana, Sucumbíos se transformaron y por ley pusimos que el 12% de las utilidades explícitas de las petroleras privadas e implícitas de las petroleras públicas se quede para el desarrollo amazónico. Y el desarrollo fue multimillonario, pero obviamente no podemos resolver todo en 10 años, ni 15 años, ni 20 años. Los procesos de desarrollo toman 30, 40 años y deben ser procesos continuos, intensos, permanentes, sacrificados, eficientes. Pero creo que es claro que se transformó. O sea, nosotros sí cumplimos con la Amazonía y cuántas veces visité la Amazonía. Ahora tenemos un presidente amazónico que ni lo conocen en la Amazonía. Creo que avergüenza a la Amazonía con justa razón. Mire, por ejemplo, además son cambios cualitativos, Pau. Eso usted es joven, debe entender eso. Antes, ¿cuál era la presencia del Estado en la Amazonía? Los militares, el petróleo y los militares para defender el petróleo. Y la riqueza se iba a otro lado y quedaba la contaminación en la Amazonía. Un ejemplo era Nuevo Rocafuerte. El centro de la vida de Nuevo Rocafuerte era la base militar. Ahora es la escuela del milenio. ¿Sí me explico? Son cambios cualitativos importantísimos. O sea, significa que hay otra visión de desarrollo, de seguridad. Seguridad basada en el desarrollo humano, no en militares armados. Entonces hay cosas muy importantes que cambiaron, pero obviamente no podemos cambiar todo. Y yo coincido con usted. Todavía el país tiene una gran deuda con la Amazonía y cada vez que la soberbia de la oligarquía de Quito, los patricios guayaquileños, hablen que nosotros mantenemos a la economía nacional, hagan el acuerdo que es Orellana y Sucumbíos los que mantienen al resto del país. Porque sin la riqueza petrolera, pues el país colapsaría. Angelito. Economista, muchas gracias, Pauli. Economista, usted ha referido que trató, en la medida de lo posible, trató de reparar esa injusticia. Perdón, estoy yo haciendo también el switch acá. Trató de reparar esa injusticia, pero parece que no se logró lo que se quería en este caso, porque cuando yo llegué a la provincia de Orellana hace 8 años atrás, estábamos todavía en la administración del expresidente, su parte, el economista Rafael Correa, y se veía el trabajo que se venían realizando en las instituciones y que parecía que iba a llegar esa ayuda, pero no de la manera en la que fue llegando, a cuentagotas, poco a poco. Se veía el desarrollo de otras partes de la región o del Ecuador, de otras regiones del Ecuador y no de la Amazonía. Yo crecí en la capital, yo soy quiteño, pero la realidad de la Amazonía es muy diferente y me encanta la Amazonía como tal. Hay muchas cosas que hacen falta acá y el patio trasero
del país es precisamente la Amazonía, acá donde se desechaba todos los desechos, donde se guardan todos los desechos de la contaminación del petróleo y demás, de una administración en la que usted le favoreció mucho el precio del petróleo y que se pudo haber hecho. Dígame dónde ha habido sobreprecio, por favor. Dígame un ejemplo de sobreprecio. Uno. Le digo, la escuela Dayuma Kento, porque allá en ese entonces la Dayuma Kento en la Joya de los Hachas. Allá ¿en qué consiste el sobreprecio? Se contrató, se hicieron algunas adecuaciones y nunca quedó en como el contratista ofreció. Quedó tal cual como se había hecho en el primer inicio y se cobró por lo que se había contratado. Gracias. Entonces, eso no es sobreprecio. No desinforme a la ciudadanía. Sobreprecio es un delito. Sobreprecio es que si una mascarilla cuesta 3, la compran en 12 para llenarse los bolsillos, como hicieron los bucarán con este gobierno. Pero que una escuela, después haya que añadirle la cancha de fútbol, el camino de entrada, que no se previó en los estudios originales, y cueste más, eso es reajuste de contrato. Eso no es sobreprecio. Y que esté buscando la escuela, qué pena esa actitud. Y usted que no es amazónico, sino quiteño. Pero miren, tenemos como 3 programas para enumerarle todas las obras en Orellana. Hospital General Francisco Orellana, Centro de Salud tipo C, Joya Los Hachas. Joya Los Hachas fue transformada por Revolución Ciudadana. Centro de Salud tipo A en la Parroquia Rural de San Carlos, el Cantón Joya Los Hachas. Centro de Salud tipo A en la Parroquia Rural de San Sebastián del Coca. Puente Majestuoso Río Napo. Remodelación del aeropuerto de Francisco Orellana. Puente sobre el río Guataraco. Unidad del Milenio Jorge Rodríguez. Unidad del Milenio Mucho Ayo. Unidad del Milenio Amazonas. Y no quiero cansarlo. Pero ¿cómo me puede decir que no hemos hecho ni carretera si tiene una de las mejores redes viales que es la troncal amazónica? Si tienen 4 o 5 vías de acceso de primer nivel, como Quito, Papayacta hacia la Amazonía, por favor, no diga cosas que no guardan el menor sustento. Que falta por hacer, siempre va a faltar por hacer. Pero la Amazonía se transformó con la Revolución Ciudadana. En los últimos años se han descuidado, es verdad, economista, en los últimos años se han descuidado, sí, pero se debió haber dado una mejor atención a su debido momento cuando hubieron los recursos. A eso me refiero en el tema vial, economista. Pero si cuando hubo los recursos, que no hubo todos los años, en el 2009 tuve el precio del petróleo a $30, 2015-2016 llegó a menos de $20, pero hasta por ley quedaban los recursos en Amazonía, el 12%. Solo en Orellana se invirtieron más de $150 millones. Entonces, ¿cómo me puede decir que no se hizo todo lo posible para atender a la Amazonía? Que faltan cosas, siempre va a faltar cosas. El desarrollo de un proceso de 30, 40 años. Vaya a Noruega, vaya a Dinamarca, los países más desarrollados del mundo, y verá que le reclama que faltan cosas. Pero que se transformó la Amazonía, creo que es indudable, indudable. Javier. Economista, usted ya lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, ¿no? Cambiar al país no se lo puede hacer de la noche a la mañana. Un ejemplo, Singapur le tomó 4 décadas salir de la pobreza y convertirse entre los 10 países más ricos del mundo. Y es obvio, sí, lo reconocemos, en 10 años de Rafael Correa no se puede negar que hubieron un sinfín de obras. Sí, cambió. En la Amazonía también cambió, economista, lo reconocemos. Es más, yo he vivido toda la vida aquí, recordaba que a las 10 de la noche se iba la luz, es más, la 9 de octubre era empedrada, salir a Quito casi 18 horas cuando yo tenía 13 años. Y es verdad, sí, en 10 años se transformó, pero he viajado por el país por esas obras que usted ha mencionado y deja un sinsabor, ¿no? Deja un sinsabor, una envidia sana, no sé si llamarla envidia sana, de otras obras comparadas con las obras nuestras. Sí, se hizo un hospital, usted lo acaba de mencionar, un montón de escuelas. Envidia me dan esos muchachos del Colegio Amazonas. Yo estudié en el Colegio Amazonas, los amigos que están aquí en el Coca saben dónde es eso, y es una transformación bárbara, es increíble, tiene una bonita cancha. Recuerdo que yo tenía que llevar la silla. El rector nos había dicho que tenían que llevar la propia silla. Ahora no, ellos no llevan la silla, al contrario, inclusive les espera un desayuno. Ahora, como acabo de mencionar, ¿no? Hay cosas que sí faltaron. Un centro de diálisis, oncología, quizás una universidad en un punto intermedio que abastezca a los más de 3.000 bachilleres de la provincia, ¿no? Sabemos que está IKEA, recién en 2019 van a salir los profesionales de IKEA. Estoy seguro que en 3 años vamos a ver los resultados de esos profesionales. Se lo ha visto inclusive aquí, hay un instituto que personas que salieron de este instituto pues se han convertido en profesionales, han creado sus propios emprendimientos, han generado empleo de cierta forma, economía del conocimiento se lo llama. Pero usted mencionaba
cuando salía que dejaba la mesa servida, un proyecto en marcha y que la segunda etapa la tenía que seguir el señor Lenín Moreno. Yo le pregunto, ¿qué contemplaba esta segunda etapa? ¿Cómo se veía beneficiado nuestro territorio, nuestra región? Economista. Usted lo ha dicho, ¿no? ¿Cuántas cosas faltan por hacer? Y yo también le puedo enumerar, y lo ha dicho también, gracias a Dios, cuántas cosas se hicieron. Pero esto es un proceso de 30, 40 años. No sé qué formación tengas tú y qué edad tienes, pero me alegro porque estás muy bien informado. Citaste mi libro, ahora cita Singapur, que es uno de los ejemplos de desarrollo tardío, pero tú bien lo dijiste, 30, 40 años, y está duro. Lee Kuan Yew es el gran líder histórico de Singapur, y no me gusta mucho el modelo de Singapur porque es uno de los países más desiguales del mundo desarrollado. Me gusta más el modelo de Corea del Sur. Sí, pero salieron del tercer mundo, de la pobreza, a ser uno de los países más desarrollados del planeta. Pero anda a ver pues lo que hicieron, por ejemplo. Refinería, acá boicotearon la refinería. Anda a ver pues todo el sacrificio, el esfuerzo, la acción colectiva. Acá quieren eliminar el Estado y todo lo que es acción colectiva. Y así nunca saldremos de su desarrollo. Como nunca saldremos quejándonos y llenando insatisfacción a la gente y tal vez indisponiéndola con un gobierno que hizo mucho. Porque, entonces, ¿qué dicen, no? Hicimos 9.000 kilómetros, pero aquí me faltaron 200 kilómetros. Hicimos decenas de escuelas, pero aquí faltó una escuela. Entonces, lo mucho parece poco. Cuando antes si se hacía una escuela, lo poco parecía mucho. Y llevan a votar, los inducen a votar por lo que siempre nos ha mantenido el retraso. Por lo que le van poquísimo y con ese poquísimo estaban contentos. Ahora dimos muchísimo, pero están viendo qué falta. Yo creo que no es la correcta actitud, con todo cariño. Otras latitudes han tenido procesos de desarrollo más largos. La riqueza no es solo producto de la cantidad de recursos que das, sino el tiempo que se ha dado. O sea, no vas a igualar a un Quito que lleva recibiendo recursos 2 siglos con la Amazonía que empezó a recibir recursos con mi gobierno, por cantidad de recursos que demos. Es como el agua que cae en un balde. No es solo la cantidad de agua que cae, sino el tiempo que lleva. Puede tener un chorro muy fuerte, pero empezó hace 2 segundos, tiene poquita agua. El otro chorro puede ser más pequeño, pero lleva 2 años, ya tiene lleno el balde. ¿Sí me explico? La riqueza es función de la cantidad de recursos y el tiempo. Entonces se requería más tiempo para, yo estoy de acuerdo, equiparar el nivel de vida de la Amazonía con el resto del país. Pero esa era la segunda etapa. Y este señor destrozó todo. Ya no existe la ley de beneficio para la Amazonía. Acaban de cerrar el Ecuador Estratégico, que se encargaba de las obras en la Amazonía con los recursos petroleros. Dejaron de invertir y siguieron endeudándose. Revisen, por favor, las cifras. Y a ti que te veo que te gusta investigar. Del 2006 al 2016, y denúnciame si estoy mintiendo, subió en $15.000 la deuda externa ecuatoriana en mi gobierno, pero sembrando de obras cada rincón de la patria. Del 2016 al 2019 han subido $15.000 más con este gobierno, $15.000 millones. Y no han hecho un puesto de alumbrado público. Y esto es lo que ha servido para la fuga de capitales, para que por otro lado los banqueros nos saquen la plata del país. Entonces esta es la segunda etapa. Continuar con la inversión pública más alta de América Latina, y todo lo destrozado. Y si queremos remediar esto, la solución es política. Ganarle las elecciones o seguirá este desastre. Seguirá el abandono de Orellana, sucumbido, como decía Ángel, seguirá la falta de mantenimiento de la carretera, pero así ustedes dejen un Mercedes-Benz nuevo. Si después de 3 años no le han cambiado ni el aceite, verán que va a ser un desastre ese Mercedes-Benz. Entonces se requería mantenimiento y este gobierno no hizo absolutamente nada. ¿Y saben para qué? Entre otras cosas, para decir que lo público no sirve y todo privatizarlo a precio de gallina enferma. Precisamente, ya para hacer esta ronda de preguntas, economista, usted tocó varios temas y sobre todo varias obras que se realizaron acá en la provincia de Orellana. Sí, bebés, una de las emblemáticas es la inauguración del puente más alto del país. ¿Usted se acuerda cuándo lo inauguró? ¿Recuerda la fecha? No me acuerdo. Voy a darte un ejemplo al revés. Créeme que mucha gente va a decir, y me han dicho, pero nosotros no tenemos, estamos abandonados de Correa, porque no tenemos un puente como el del río, como el de Coca. Entonces, es difícil contentar a todo el mundo, pero objetivamente yo le voy a hacer acuerdo. La inauguración del puente fue precisamente el 5 de mayo del año 2012. Ya. Tras ello, también se inauguró otro de los aspectos importantes que también ha generado de cierta manera turismo en la ciudad de Coca para que deje de ser de cierta manera una ciudad de paso, que fue el MACO, una obra que usted por motivos de trabajo no pudo llegar, pero en ese entonces vino el ministro de Cultura, el MACO. ¿Se acuerda del MACO? ¿El museo? Sí.
Ok, Listo. precioso. El centro de salud Otra que posee para la mí. joya de los Hachas, perdón, no le Boca escucho, para pero mí es bueno. preciosa. Y Ya, Anita Rivas, que hablamos reconocer, de los es una IBBs, pero algo que sí me gustaría tomar también de sus palabras, economista, cuando usted realizó una inauguración, y precisamente fue la que realizó el 8 de septiembre del 2015, acá en Francisco de Orellana, precisamente en el Centro Infantil del Buen Vivir, Sabios y Traviesos, fue rompiendo paradigmas. Lo público debe ser lo mejor. Si lo público debe ser lo mejor, ¿por qué no le hemos dado mantenimiento, no le hemos dado constancia al trabajo público y sobre todo, ¿por qué no hemos generado más atención en el sistema público? Le digo por qué. Puente más alto del país, el puente sobre el río Napo. Hasta la fecha no ha tenido una remodelación, no ha sido atendido y no hemos visto que se haya hecho una evaluación para poder dar mantenimiento adecuado a este puente. Los IBBs han cambiado de nomenclatura. El MACO todavía está en un proceso de salir a darse a conocer más a profundidad y ser uno de los puntos turísticos para la provincia de Orellana. Y centros de salud que de cierta manera se hizo una infraestructura, se proveyó de lo necesario, pero se quedó en eso. Dejamos en el abandono el tema público en las provincias amazónicas, economistas. Pero estos son los 3 años de destrucción de este gobierno. Tienen que reclamarle a este gobierno, porque nosotros cuidamos mucho lo público y demostramos que lo público era lo mejor. Miren, le doy otro ejemplo, Joya de los Hachas. Acuérdense, Joya de los Hachas se instaló al lado del oleoducto, era gravísimo. Y eso, otro mensaje aquí muy claro, necesitamos adecuada planificación urbana. Si no, vamos a derrochar millones y no vamos a alcanzar el buen vivir. Pero bueno, se desarrolló Joya de los Hachas al lado del oleoducto. Querían hacer pago, exigir para cambiar de ruta el oleoducto, eso costaba como, no me acuerdo cuánto costaba, no me acuerdo, hablaría 15, 20 millones. Le dimos una solución mejor. Enterremos el oleoducto con los mismos niveles de seguridad y con la plata que íbamos a gastar, desarrollemos Joya de los Hachas. E hicimos el parque lineal más largo de todo el país, que Joya de los Hachas. Joya de los Hachas está preciosa. Hemos hecho otras cosas, ¿no? Centro de salud espectacular, escuela del milenio, etc. Entonces, eso lo demuestra que bien manejado el Estado puede ser eficiente. Lamentablemente secuestraron al Estado con este gobierno, los mismos de siempre, banqueros, empresarios privados, para destruir el Estado y decir que no sirve y llevarse todos los negocios. Mira que van a intentar hasta privatizar Petroecuador. Entonces, sí, esta gente ha destruido lo público, pero por eso la solución está en votar adecuadamente en las próximas elecciones. Recuperar la patria, recuperar el Estado para todos y para todos, para Orellana, Sucumbíos, la Amazonía, para el país entero. Bueno, ya con eso entramos a la cuarta ronda de preguntas, economista, y aquí vamos a topar precisamente lo que usted ha venido anunciando. Elecciones 2021, el panorama político electoral, por lo que yo le doy el paso a Angelito. Con lo que había destacado Paulina y creemos que es importante, sí, debe reconocer muchos aspectos de que quizás en la decisión tomada al inicio de la actual administración del gobierno se pensaba de que se iba a dar continuidad a estos procesos, pero parece que existió un divorcio ahí y eso ya fue tan evidente que realmente marca la diferencia el gobierno anterior con el actual gobierno. Y se ha entrado en un proceso de críticas y de tantas situaciones que realmente han afectado la imagen suya, mi estimado economista. Y con este antecedente y con esa afectación en la imagen y con todo lo que ha sucedido últimamente, estamos entrando ya en un proceso político en el que lo hace ver como el amigo o el enemigo, el bueno o el malo. ¿Cómo está en el proceso político? ¿Cómo está en la palestra política su imagen como candidato en este caso? Entendiéndose que también hay un proceso que se viene en su contra, que posiblemente lo deje fuera de este proceso, posiblemente decimos, ¿no? Lo deje fuera de esta contienda electoral. Bueno, usted está contestando su propia pregunta. Seguramente tiene encuestas, ¿no? Pero yo también tengo encuestas y por el contrario el apoyo es espectacular. Tan espectacular que están desesperados para evitar mi participación por todos los medios y la participación en la Revolución Ciudadana. Y en media pandemia, con estado de emergencia, 2.000 causas represadas, solo dieron paso a la audiencia del caso mal llamado soborno, porque nunca existieron sobornos, para tratar de lograr una sentencia definitiva que me inhabilite para la próxima elección. Si mi imagen estuviera dañada, ¿usted cree que se van a tomar tantas
molestia. Y mire las barbaridades. Pueblo Orellana, vea, porque no seamos indiferentes, la diferencia nos mata. Mire lo que dice la sentencia, página 384, no crean que estoy inventando. El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata, esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Esto dicen los jueces. Parece que son enemigos políticos, parece una proclama del MPD. No son los jueces de un tribunal. Imagínense qué vergüenza. Pero lo más grave, ¿por qué me condenan? Porque estos me pueden odiar, esto muestra falta de profesionalismo y parcialidad de los jueces, lo cual anula todo el proceso. Pero lo más grave, pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto cohecho. Es decir, están diciendo que mediante influjo psíquico yo obligué a la gente a recibir soborno. Miren esta ridiculez. Esto no tiene la menor lógica, esto se va a derrumbar a nivel internacional, pero eso toma tiempo y probablemente logren inhabilitarme para las próximas elecciones. Lo importante es que esté yo en la papeleta, no esté en el país o no esté. Tienen que votar por la Revolución Ciudadana. Tenemos que recuperar la patria. Por ustedes, por sus hijos, por su familia, por Orellana. Ángel ha dicho que somos otra cosa, nos peleamos poco menos que una pelea de compadres. Se trata de la mayor traición de la historia del Ecuador, por favor. Y al principio, como fue traición contra Correa, no importa el problema de Correa. Y hoy lloramos lágrimas de sangre, cosechan lo que sembraron 3 años, por mantener un traidor que pronto se evidenció como inepto, corrupto, que desmanteló el Estado. No tenemos gobierno, tenemos el peor gobierno de la historia frente a la peor crisis de la historia. Y que yo lo recomendé, lo postulé. O sea, ahora la traición es culpa del traicionado, no del traidor. O sea, Cristo crucificado es culpa de Cristo, no de Judas. Por favor. O sea, la traición de Leonidas Plaza es culpa de Alfaro, no de Leonidas Plaza. Ah, no, es que usted, como ahora quieren imponer la derecha, ¿no? Y hay que despedir a esos estrategas. No, es el continuismo de Correa, porque Correa lo postuló. Es decir, como Allende nombró como jefe de Fuerzas Armadas a Pinochet, que le dio el golpe de Estado, el gobierno de Pinochet fue la continuación del gobierno de Allende. Por favor, ya no insulten la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Estamos enfrentando la peor traición de la historia y de Latinoamérica también probablemente. Y no solo a Correa, no solo a un movimiento político, entendamos, a la democracia. Ganó el programa de la Revolución Ciudadana, lo votaron a la basura, adoptaron el programa neoliberal, pactaron, se repartieron la patria y hoy lloramos lágrimas de sangre viendo cómo se destroza el país. Javier. Economista, ¿usted será candidato para la Asamblea o será acompañante del candidato a la presidencia? ¿Y cuáles serán esos candidatos propuestos por RC5? Estaré donde más útil sea. Me han dicho que las encuestas dicen que una cosa es conmigo en el país, otra cosa con mí, una cosa conmigo en la papeleta, otra sin mí. Yo preferiría ir de vicepresidente si tengo que participar, que va contra mi plan de vida. Mi plan de vida era quedarme aquí, mis hijos están aquí, mi familia está aquí, quería dedicarme a la academia, pero no podemos ser ciegos tampoco. Destruyeron al país, metieron presos a nuestros compañeros, están persiguiendo a todos nuestros equipos, gente fuera del país, familias destrozadas. Tampoco podemos permitir tanta canallada. Si tengo que ir a la asamblea me costaría muchísimo. Yo no sirvo para eso, no sirvo para escuchar cómo se habla sin decir nada, ¿no? En todo caso, este momento de la unidad de aquellos que no han pasado líneas rojas, de la traición no se vuelve, de haber entregado a la patria, ser cómplice del peor gobierno de la historia y haber producido la tragedia nacional que vivimos, de eso no se vuelve. Pero la gente que incluso fue engañada, pero de buena fe, bienvenido por esta gran unidad para recuperar la patria. Pero no es el momento de hablar de candidatos. No es el momento, y si alguien se está promocionando, es la mejor señal de que no debe ser candidato. Estamos ante una crisis gravísima y con pena tengo que decirle, tal vez lo peor está por venir, porque se nos viene una crisis económica terrible. Entonces, en estos momentos la prioridad es salvar vidas, superar la pandemia y tratar de mitigar en algo esa terrible crisis económica que es producto de la pandemia parcialmente, pero que este gobierno la ha exacerbado, porque no ha hecho nada. Por el contrario, ha agravado la crisis, por ejemplo, sin siquiera controlar salida de divisas. En otras palabras, el mundo va a caer en un barranco por la crisis económica producto de la pandemia. Ecuador va directo a un precipicio. Por eso he dicho, si este gobierno no se hace a un lado, vamos directo a un precipicio. Ánimo, pero el tiempo que viene es durísimo. Economista, tal vez una de las dificultades, graves errores puede decirse,
en la Amazonía sobre todo. Yo me voy a enfocar siempre en la Amazonía ecuatoriana porque es donde vivimos, donde prestamos nuestro contingente. Tiene que ver con el tema de reciclaje de políticos caducados. ¿Cree usted, economista, que en algún momento de lo que fue sus 10 años de gobierno, usted tuvo o seleccionó a los mejores perfiles para que también representen a las provincias? Por ejemplo, en el tema de Orellana, vemos que hay gente que ha estado saltando de una línea política a otra, de un movimiento a otro partido, de este partido al otro, y no han sentado una figura de ideología política propia que permita, de cierta manera, como usted lo decía, una continuidad dentro de un trabajo político y establecer ya una generalidad para todos y todas. Esto con base precisamente a que mucho ha tenido que ver la partidocracia. Mire, yo prefiero que, Paulina, que me subestima que me sobreestimen, ¿no? Me están condenando por sobreestimarme, ¿no? Porque di que yo manejaba todas las funciones del Estado porque le gané 14 elecciones en 10 años. Yo no puedo conocer a todo el mundo. Son 134 candidatos actualmente para la Asamblea, principales y alternos. Muchos de provincia. ¿Cómo se puede conocer a todo el mundo? Entonces, las mismas militantes muchas veces presentaban candidatos o teníamos que ir en alianza, como en Manaví, donde este pillo Daniel Mendoza fue presentado por Manaví primero, no por Alianza País. Entonces, no podemos conocer a todo el mundo. Ahora, tampoco es cierto que los políticos reciclados traicionaron, como Alberto Zambrano, que se vendió al primer plato de lenteja, y los otros no hay parámetro aquí. Hay políticos reciclados que traicionaron, hay políticos reciclados que no traicionaron, hay gente con mucha formación política que traicionó, hay gente sin ninguna formación política que no traicionó. No hay parámetros, son principios, valores. Lastimosamente nadie tiene en la frente la palabra traidor o corrupto. Pero obviamente trataremos de ser lo más cuidadoso posible, pero seguirán las traiciones, seguirán los engaños. Es imposible evitar aquello porque cara vemos, corazones no, pero siempre trataremos de hacer lo mejor para la patria. Mire, Paulina, Ángel, Javier, agradeciéndole esta entrevista que la he disfrutado mucho. Mi única recomendación con todo cariño, no pregunten qué puede hacer el país por ustedes, pregunten tal vez qué pueden hacer ustedes por la patria, ¿no? Como decía, parafraseando a John F. Kennedy, pero podemos cometer muchos errores. Y tengo la certeza que nunca nos equivocamos de lado, siempre estuvimos con la grande mayoría, y eso es lo fundamental. Importante, la pandemia ha cambiado un escenario que se preparaba para un proceso eleccionario, como usted ya lo dijo bien, el presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Hoy esta situación nos obliga a adaptarnos a una nueva normalidad y promover los posibles candidatos a estas dignidades desde otra perspectiva, expresidente. ¿Y este complejo panorama electoral garantiza o no la democracia que se podrá vivir en el 2021 en el país? Bueno, ojalá que no vayamos a una nueva normalidad, o sea, que vayamos a algo diferente, no la normalidad que conocíamos, que era, por ejemplo, la gran inequidad regional postergando a la Amazonía, la gran inequidad social. América Latina es el continente más desigual del planeta y Ecuador está creciendo, haciendo crecer muy rápidamente la desigualdad que nosotros la reducimos grandemente y tenemos ricos más ricos que en Suiza y pobres más pobres que en África. Pero ojalá no volvamos a esa normalidad, volvamos a algo nuevo, mejor, replanteándonos las cosas, entendiendo que hay cosas que no pueden ser mercancías sino derechos, como el derecho a la salud, pero dijeron que gastar en salud era populismo, entendiendo que se necesita un Estado con capacidades, entendiendo que se necesita política, la forma racional de tomar las decisiones para hacer acción colectiva cuando tenemos problemas que nos amenazan a todos, peligros que nos amenazan a todos, como esta pandemia. Sí creo que la pandemia va a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, probablemente las convenciones, las primarias tengan que ser por internet, porque no se puede tener reuniones. Probablemente gran parte de la campaña no haya grandes concentraciones, sino se utilicen mucho los medios virtuales digitales. Y probablemente el gobierno, en su desesperación, si no logra una sentencia definitiva conmigo hasta septiembre, posponga las elecciones, lo cual sería rompimiento constitucional. Mire qué fácil es hablar, posponemos elecciones. Hablar de posponer pago de deuda externa, no, imposible. Posponer elecciones en un país democrático, no hay problema. Eso sería dictadura, ruptura constitucional. Debemos exigir que las elecciones sean el 4 de febrero con todos los cuidados. Hay varias propuestas. Creo que la mejor es aumentar, duplicar, triplicar número de mesas, hacer en un día, extender el horario de votación y por número de cédula, orden alfabético, qué sé yo, poner horario de 6 a 7
estas 15 personas, de 7 a 8 tras otras 15, para que no haya aglomeración, todo el mundo pueda votar sin peligro de contagio. Pero van a querer suspender las elecciones, verá, ojalá esté equivocado, con el pretexto de la pandemia. Y es porque no han podido inhabilitarme, eso es todo. Economista, dentro de todo este panorama que hemos podido tener la oportunidad de conversar, también se nos quedan muchas interrogantes y también a través de las redes sociales hemos recibido muchas preguntas que nos han llevado a conocer este panorama y a conocer un poco al economista Rafael Correa. Si bien es cierto, yo siempre lo he dicho y tuvimos la oportunidad cuando usted vino alguna vez en un conversatorio de medios, habíamos topado en referencia al tema de los medios. En ese entonces de su gobierno, economista, se estigmatizó mucho a los medios de comunicación y se daba poca apertura, sobre todo a los medios de provincia. Hoy la realidad es distinta, estamos aprovechando también de los medios de provincia porque siempre se nos generalizó en el mismo saco que los medios de las grandes ciudades. ¿Por qué ahora sí conversar con los medios pequeños, economista Correa, después de que hace años atrás casi nunca se nos daba la apertura? Y no lo digo por usted, lo digo por la gente que le rodeaba y que no nos permitía en algún momento acceder tal vez a una conversación con el entonces presidente de la República. Y era tan difícil incluso hablar con la gente que está dentro del Ejecutivo desconcentrado en las provincias. Bueno, hasta ahora y es inconveniente. Ahora, no sé si se da cuenta que se está contradiciendo. Está diciendo que participó en un conversatorio conmigo y al mismo tiempo está diciendo que nunca se le dio oportunidad a los medios de provincia. Eso no es cierto, con todo respeto. Claro, no tengo el don de la ubicuidad. Son miles, pero para empezar, les pongo un ejemplo. Cuando yo llegué a la presidencia y hacíamos viajes internacionales, veía que por inercia, por costumbre, se invitaba a Teleamazonas, Ecoavisa, El Universo a viajar gratis con el presidente. En esa época no había los pequeños jets, sino que se charteaba un avión de TAME, qué sé yo, y podían viajar 120 personas. Eran muchos los periodistas de estos grandes medios. Hasta que dije, ¿por qué? Pues son los medios que tienen dinero. Y no volvió a invitar a uno de esos. Y por eso me odio. Y empezamos a invitar la radio comunitaria, la radio de Orellana, de la provincia, del cantón. Le dimos mucha apertura en todos los gabinetes itinerantes. Visitamos todos los rincones de la patria, Loreto, todo. Y siempre empezamos los gabinetes itinerantes con ruedas, con entrevistas largas con los medios locales. El que me diga que no dimos prioridad a medios locales me parece insostenible, ¿no? Que no hayamos podido atender a todo es otra cosa, no tengo el don de la ubicuidad. Pero le recuerdo que muchas de esas conversaciones con el presidente de la República siempre eran direccionadas por la SECOM, economista, y las preguntas siempre eran primero seleccionadas para ver si se permitía o no al periodista entablar la pregunta precisamente. Usted recordará que fue así. No recuerdo que sea así, siempre aceptaba yo preguntas abiertas, usted sí recordará eso. Y si se pedían preguntas anticipadamente, era para tener información. Porque si me preguntan cuánto valió, en qué fecha inauguré el puente sobre el río Coca, el puente sobre el gran río Napo se llama, ¿no? El puente del Coca, ¿cómo me voy a acordar? Para dar una respuesta necesitamos reunir información, pero no satanicen todo. Pero diga sinceramente frente a su audiencia si es que no aceptaba preguntas abiertas. Si alguien decía, presidente, quiero preguntarle esto adicionalmente, ¿cuándo yo he rehuido o rechazado preguntas? Y tampoco es cierto que yo ponía todo en el mismo paquete. Cuando hablo de prensa corrupta, que te dice que tematicé, me quedé corto. Los grandes cómplices de la tragedia nacional del gobierno de Moreno se llaman prensa. Moreno no hubiera hecho ni la 10ª parte del desastre que ha hecho sin la cómplice de la prensa que lo sigue encubriendo en su incapacidad, en su deshonestidad, en su persecución a Correa. Pero siempre me refería a los grandes medios, pues, a los medios hegemónicos. Usted sí sabe que estudia mi hija, se me acaba de graduar, dicho sea paso, estoy muy orgulloso. Periodismo. ¿Cómo va a estar contra el periodismo? ¿Cómo va a estar contra los medios de prensa? Estoy contra la mala prensa y me ratifico en eso. Mientras América Latina no resuelva la cuestión mediática, no tendremos verdadera democracia. Esos medios hegemónicos con mucha arrogancia se nombran garantes de la democracia. En verdad nos la han robado, porque sin información no hay opinión pública adecuada, sin opinión pública adecuada no hay adecuada democracia. Y nos han robado la información, no informan, manipulan las pruebas. 3 años de encubrir a Moreno. Entre otras cosas. Ya para cerrar esta conversación, Angelito, te dejo a ti y no sé si Javier tiene otra pregunta. También sí, para cerrar, me imagino que sí, pero entre otras cosas, y hay que ser sinceros con este tema. Sí, a nosotros nos ha tocado sufrir y hemos venido dando la oportunidad a todos. Como medio de comunicación, quizás el periodista está catalogado por diferentes segmentos y públicos, a lo mismo que los candidatos tienen sus seguidores y sus detractores. Economista,
usted tiene una gran cantidad de seguidores, hay que reconocerlo, y lo estamos viendo aquí en vivo a través de la plataforma, como estamos llevando la transmisión y demás. Cualquier mínima falla que existe en el tratamiento de lo que tiene que ver con la entrevista, en cualquiera de las entrevistas que usted haya tenido, ya sea con grandes periodistas, con reconocidos periodistas a nivel nacional e internacional, siempre saldrán o saltarán, como se dice vulgarmente, los que le apoyan, y quienes no lo apoyan pues también serán cuestionados o criticados. ¿Cómo está entonces ese criterio, economista, con respecto a si el criterio que usted tiene con los jueces es ese? Imagínese cuál será el criterio que tiene contra los periodistas. Si en algún momento nos equivocamos, todos tenemos derecho a equivocarnos, y si hacemos alguna sugerencia, alguna recomendación en lo que tiene que ver, como por ejemplo en lo que usted mencionó, una frase muy importante y que sí es digna de destacarla y resaltarla, ¿qué es lo que no esperemos? ¿Qué es lo que nosotros pedimos al Ecuador que va a hacer por nosotros? No esperemos que el país haga algo por nosotros, sino qué es lo que podemos hacer nosotros por el país. Y nosotros somos eso precisamente, las herramientas del enlace entre las autoridades, entre ustedes las figuras públicas, entre ustedes los personajes que están en la palestra, para transmitir esta inquietud. De nosotros se sirven, de nosotros se han beneficiado, o a su vez pues también han sufrido lo contrario. Pero hay que reconocer que cuando uno está bien preparado, está bien preparado. Que cuando uno tiene una idea y no la puede transmitir, ya se rompe el derecho a la expresión, ya sea del entrevistado o del entrevistador. Para todos hay ese criterio. Y con ese gusto y con ese placer de tenerlo acá, porque no es tan fácil entrevistar a un expresidente que tiene una visión tan grande del manejo de un país, y por los conocimientos que usted tiene. Y de hecho, pues a nosotros nos toca un poco también estudiar la materia y estudiar un poco de situaciones que a veces se nos escapa, ¿no? Y cuando tenemos los datos precisos, es preferible callar. El que calla, otorga. Y en este caso, usted está muy bien preparado para defender lo que usted ha venido defendiendo durante todo este tiempo. Y pues para cada quien, lo de cada quien. En este sentido, lo que dice Paulina sí es muy importante. A nosotros no nos dieron la oportunidad en algún momento, no sé por qué, si éramos medios de comunicación chicos, o porque no teníamos las cualidades de los medios de comunicación a nivel nacional, o no llegábamos a ese alcance que ahora tienen. Ahora nos han sintonizado cerca de 2,000 personas, un poco más, y están obviamente fluctuando el tema de personas que nos visualizan en este momento. Entonces la importancia de mantener este contacto para usted creo que es una manera de darnos a nosotros el puesto, el lugar que nos merecemos, y usted también de tener el lugar y el puesto que se merece, porque obviamente estamos cumpliendo con nuestro deber. No se desmerezca, ¿eh? Usted dice, he tenido oportunidad de que me entrevisten grandes periodistas. Yo creo que ustedes son grandes periodistas. Creo que se han preparado muy bien para esta entrevista. Me han hecho preguntas muy pertinentes. Creo que han organizado muy bien esta entrevista, 4 rondas de preguntas sobre temas muy concretos. Tal vez la única observación, con todo cariño, que usted le ha dicho, y que es frase de John F. Kennedy, ¿no? No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué tú puedes hacer por tu país, ¿no? Entonces, esa victimización ha hecho mucho daño, ¿no? Veamos las cosas positivas y tratemos de salir adelante todos juntos. Ahora, es innegable, Ángel. No podemos tapar el sol con un dedo. Así como hay políticos corruptos, que ya solo para llenarse los bolsillos. A mí el poder es servicio, a mí no me interesa mi carrera política, siempre diré la verdad, sin importarme el costo político, porque no busco eso. De hecho, mi plan de vida no estaba candidatarme para algo más, regresar al país, era otro, ¿no? Y serví con todas mis fuerzas al país. Pero así como hay malos políticos, es elemental que hay malos periodistas. Y lamentablemente, periodistas que nos roban esa democracia. Aquí no se trata de estigmatizar. Les puedo dar ejemplos, periodistas que mienten. Una cosa es equivocarse, otra cosa es deliberadamente mentir, engañar. Código Vidrio, Arturo Torres. Mire lo que acaba de sacar sobre el asilo de Assange, ¿no? Para decir que se despilfarraba la plata, que se hacían fiestas, filmando ilegalmente una reunión, una guitarra y la gente bailando, que no le costó 20 centavos al Estado. O sea, cómo mienten y no paran de mentir, y en muchas otras cosas. Entonces eso es innegable. Como Teleamazonas, como Ecuavisa, como El Comercio, como El Universo, son fábricas de fake news, de mentiras, para perjudicarnos a nosotros. Pero además, vean de quiénes son. O sea, Teleamazonas pertenece a Fidel Egas, que es, claro, simpatizante del gobierno. Entonces, y usted puede ser simpatizante, ¿eh?
No existe la no neutralidad, pero la honestidad intelectual consiste en que a pesar de ser no neutral, trato de ser objetivo. Siempre pongo este ejemplo. Si yo soy comentarista deportivo, para ser honesto no tengo que dejar de ser melecista. No, significa que soy melecista, pero si Barcelona nos golea 5-0 porque jugó mejor, tengo que decir Barcelona jugó mejor. No puedo decir el árbitro nos robó el partido para que no quede mal Emelec. Eso sería ser deshonesto. Es decir, nadie es neutral. Todos debemos ser objetivos y en eso consiste la honestidad intelectual. Y los más objetivos y los más honestos intelectualmente debemos ser aquellas personas que tenemos influencia sobre los demás. Los políticos, los maestros, pero también los periodistas. Lamentablemente, hay mucha gente deshonesta intelectualmente y deshonesta de otra forma en la política, muchísimo, pero también en el periodismo. Economista, con esto también se nos estaba quedando una pregunta muy pertinente. Sí, Javier, ya te doy la palabra. Y justo me lo acaban de recordar. ¿Recuerda usted cuando vino Guadalupe Larriva acá en la ciudad de Coca, en un coliseo, donde este es un lugar donde se iban a entregar las escrituras a estas tierras que en un momento fueron tomadas, o fue un asentamiento humano, precisamente, y donde se hicieron varios ofrecimientos? Ese es un punto que me acaban de pedirle que le haga recuerdo cuando usted vino a Guadalupe Larriva. Y otro de los temas es precisamente ese tan anhelado y esperado proyecto de agua potable para Joya de los Hachas, Francisco de Orellana, y que nos iba a abastecer, Loreto. Le digo que nos iba porque es un proyecto que quedó seguimos esperando. Y ahora, por ejemplo, usted recordará, hace menos de 2 meses tuvimos nuevamente la ruptura de la tubería de petróleo, el SOTE, el OCP y todo lo que tiene que ver también incluso a la empresa estatal, y fuimos afectadas en el líquido vital. Esto siempre ha sido uno de los inconvenientes que hemos tenido constantemente acá en Francisco de Orellana. Tal vez en un momento pensado de llegar a formar parte del próximo gobierno, ser parte del próximo gobierno economista, volver a tomar o retomar proyectos que son muy necesarios, sobre todo que sirvan para solventar las necesidades básicas insatisfechas de Orellana. Pero por supuesto, pues si para eso somos gobierno, aunque cuidado, algunos solo ven la obra física. Hay cosas más importantes que la obra física. Por ejemplo, la educación. Acuérdense que antes de llegar al gobierno se pagaba $25 de contribución voluntaria, entre comillas, por la educación. Y no había libros, no había desayuno, no había uniforme. Y las madres tenían que elegir entre a qué hijo mandar. Porque si tenía 3 hijos y solo tenía $50, tenía que coger a qué hijo lo dejaban a casa sin estudiar, o ya se olvidaron de aquello. Eso es más importante que el puente, que la carretera, porque solo la educación nos hará libre, solo la educación nos sacará de su desarrollo, solo la educación nos hará superar la pobreza. Entonces pongamos las cosas en su justo orden. Mire, me acuerdo obviamente, ya les voy a contestar lo del proyecto de agua potable, pero no me acuerdo, porque usted me dice, me puede dar un poco más de detalle, que la reunión en el Coliseo, Guadalupe Larriva, que fue el asentamiento o es el asentamiento humano donde usted hizo el ofrecimiento de entrega de escrituras. No sé si usted se acuerda, cuando en ese entonces también le acompañó la exalcaldesa Anita Rivas. Ya, pero ¿qué es lo que se ofreció? Escrituras. No se la entrega, sí, es que esos terrenos eran del INEAP. No sé si usted recuerda por este lado. No recuerdo, pero ¿por qué no íbamos a entregar escrituras si ni siquiera eso exige presupuesto, egreso, es solo decisión política? Porque todavía es una deuda pendiente, economista. ¿Pero cuándo fue esa reunión? Eso fue, me parece que fue después del terremoto, no estoy segura con la fecha, bueno, pero justo me pidieron que haga acuerdo precisamente porque están aún muchas personas de espera de esas entregas de escrituras. Entonces, lamentablemente, eso era abril de 2016, fue el terremoto, yo dejé el gobierno en mayo del 2017, al fin de nuestro gobierno. Seguramente no nos alcanzó el tiempo y pido disculpas, pero ¿por qué íbamos a negar eso si ni siquiera significa egreso? Y probablemente hubo fallas de los representantes locales del gobierno, porque ellos eran los responsables de darle seguimiento a esas cosas. Sobre el agua potable, fui el primero en impulsar el sistema de agua potable. Ya estaba listo. Era un sistema que captaba el agua en la parte alta del río Payamino, ¿no? ¿O cómo era esto? Espérate. Existían los recursos estratégicos, 65 millones. Se tenían los recursos para construir el sistema de agua potable para los cantones Francisco Orellana y Joya de los Hachas. Otro más había, Loreto, creo, ¿no? Con captación en la parte alta del río Payamino. Pero por pedido del municipio de Francisco Orellana y algunos representantes sociales, se postergó para hacer un nuevo estudio para captar el agua en el río Zuno,
del Cantón Loreto. Y así se pasó el tiempo y se me acabó el gobierno. Estaba listo, pero no aceptaron la propuesta que les hicimos. Estaba hasta el presupuesto separado. Sí, precisamente, por eso le hacía acuerdo, porque era un proyecto que se aprobó por medio de Ecuador Estratégico y la solicitud era precisamente que venga desde el río Suno del Cantón Loreto. Pero Entonces, nunca se acabó el estudio. Nosotros teníamos los estudios del río Payamino. y seguimos esperando, porque ni el uno ni el otro se dio, economista. Eso se comprometió a hacerlo la alcaldía de Coca. Se hizo una mancomunidad precisamente para el tema del agua potable, de lo que nosotros tenemos recuerdo, y hasta el año pasado se daba información, pero ahora quedamos ahí. O me dieron un estudio preliminar y no nos convenció, algo así fue, pero quedaron... Era por el tema de la cantidad de dinero que se iba a invertir en el proyecto de agua potable precisamente, y que no se ponían de acuerdo a los estudios y a las planificaciones que se habían estipulado acá en Orellana. No hay problema, no, cuando se toma una decisión, a nadie se le va a ocurrir antes, y cuando se toma la decisión, se le ocurre a todo el mundo mejor idea y se postergan las cosas. Pero este proyecto estaba listo, estaba el presupuesto, dijeron, no nos gusta ese proyecto, vamos a presentar otro, y se fue el tiempo, ¿no? Sí, economista, Javier. esa de las inquietudes que también hace la ciudad, dígame. 3 años ha tenido este gobierno para completar el agua potable. ¿Por qué no lo hizo? Los gobiernos seccionales también, economista. Sí, esto es responsabilidad del gobierno seccional, pero precisamente por el Ecuador Estratégico, por las utilidades petroleras, financiamos esta clase de proyectos que son competencias municipales. No me toque el vals del Ecuador Estratégico, economista, que por acá también Ecuador Estratégico quedó debiendo muchas cosas. De algún momento lo toparemos de ese tema. Cuando tengamos la oportunidad de verlo por acá, ¿no? Pero veamos todos los pisos por tuvimos precisamente, y yo le recuerdo eso de Ecuador Estratégico porque justamente yo tuve una confrontación con usted de respecto a Ecuador Estratégico por un tema de unos servicios higiénicos que estaban realizando como un proyecto de Ecuador Estratégico y que a la final quedaron inservibles. Y usted también tomó cartas en el asunto. En ese claro, los ahorcos, asunto. Hicieron unos modelos ahí terribles y casi los ahorcos y sin mi conocimiento. Correcto. Pero entonces, en la entrevista, en el conversatorio que no hemos tenido, de acuerdo a usted, porque no le daba entrevista, usted reclamó y yo tomé cartas en el asunto. Pero claro, se puede fallar cuando se hacen miles de obras. Pero Ecuador Estratégico sembró de obra la Amazonía. Eso es indudable. Algunas que sí resultaron, otras que no dieron la satisfacción necesaria a las poblaciones. A ver, ¿cuál es además la batería de servicio higiénico que sí me acuerdo? ¿Cuál más nos sirvió? Le voy a hacer acuerdo, no sé si usted tiene pendiente el tema de las viviendas que se hicieron en Pañacocha, economista, no sé si se acuerda. No sé si le han pasado la información. Yo le digo porque justo hoy estaba revisando el tema de Pañacocha, donde se edificaron viviendas para la comunidad, que usted debe recordarse, usted estuvo ahí, y no están siendo utilizadas adecuadamente, no están beneficiando a las personas como deberían beneficiarles, y es ahí una de las dificultades que se presentan precisamente de que son recursos que no están siendo aprovechados de una manera efectiva. ¿A quién están beneficiando esas casas? A nadie todavía, economista. No sé si le han pasado la información. Pero ocúpenla, pues ¿qué quieren? Que yo ya les mande a vivir allá a la familia. Y no la, si la comunidad. Usted sí sabe la historia de Pañacocha, Paulino, ¿no? Nosotros, primero el campo Pañacocha, totalmente desarrollado en nuestro gobierno, ganó premios internacionales por el cuidado ambiental, no sé si lo recuerdan. Sí. Como siempre dijimos, para romper, yo me acuerdo de una de las experiencias más duras que tuve al inicio de mi gobierno, que me invitaron, cuando llegamos no había ni torres de perforación, teníamos 2 en todo el país. Presta Venezuela, presta por todos lados, torres de perforación para aumentar producción petrolera, y me llevan a la inauguración de una torre de perforación. Y en plena Amazonía, en un pozo cercado, había mesas de banquete con manteles blancos, las sillas con forros, mozos de librea, ahí con las bandejas sirviendo, ¿no? Y la comunidad que estaba a 500 metros viendo a través del alambre cómo íbamos a comer. Cuando yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué los compañeros no están invitados? Están invitados a Pelucones de Quito. No, es que es peligroso, no tienen los equipos. Yo tampoco tengo los equipos, no me dan presupuesto. Y obligué a entrar a los compañeros, ¿no? Entonces, de ahí dijimos, todo proyecto del gobierno, primerito, debe beneficiar a las comunidades que se asientan alrededor. Eso hicimos con Pañacocha. Dijimos, hay que transformar la comunidad. ¿Saben lo que me pidieron? Poner un muro de contención en el río para evitar que estén en peligro las casas que están en la orilla. Eso costaba $3 millones. Y yo le demostré, y yo me reuní, y tuve que convencerlo, que mucho mejor era hacer nuevas casas en un lugar seguro
nos costaba más barato y la gente vivía mejor. Esa es la historia de la comunidad mileña de Pañacocha y de las casas, que son espectaculares. Pero si ya no vive gente ahí, o sea, ya reclamamos a la comunidad, pero ya hicimos lo que teníamos que hacer. Pero ese proyecto es espectacular. Habla muy bien de Ecuador estratégico, pero que no se ocupe, ya no es responsabilidad de Ecuador estratégico. Javier. Presidente, para las elecciones que se aproximan, ¿usted nos podría dar nombres de los precandidatos a presidente para RC? ¿Habrá alianzas? Por ahí mencionaba justamente Leonidas Sisa que abre el espacio para RC5. ¿Habrá alianzas con algunos movimientos? ¿Nos podría decir los nombres de esos candidatos, precandidatos a la presidencia? Mire, empecemos por lo segundo. Hay momento de la unidad. Hay que hacer un gran frente para recuperar la patria. Bienvenida a todas y todos, derecha e izquierda, que sientan la patria en el pecho, en el alma. Pero hay puntos de no retorno. Los cómplices de la tragedia nacional, conscientes, no pueden venir a ese frente. Traicionaríamos nuestros principios. Y eso, parte de esos cómplices son la CONAIE y Pachacuti. No se engañen, por favor. CONAIE y Pachacuti han sido parte del gobierno. El bloque Pachacuti sigue apoyando en la asamblea al gobierno. En octubre hubo un levantamiento de las bases que rebasó la dirigencia. Estos tenían hasta ministro, Humberto Cholango, ministro del agua, ¿no? Y lo que hicieron fue darle la tabla de salvación a Moreno, decirle después de 2 semanas casi de protesta, de una represión brutal, después de 11 muertos, después de 1.300 heridos, después de 1.200 detenidos, no se preocupe, presidente, baja el precio de combustible y se acabó esto, desmovilizamos a la gente. Vendieron la protesta, vendieron a su gente, vendieron a los muertos. ¿Para qué? Para que continúe Moreno destruyendo a Correa. O sea, no les interesaba nada más. Entonces, con esa gente no podemos tener ningún acuerdo. Con las bases indígenas, con el pueblo indígena, con el pueblo quichua, con tantas nacionalidades de la Amazonía, por supuesto, si siempre hemos trabajado por ellos. Donde más se redujo pobreza en nuestro gobierno en el pueblo indígena. La tasa de matrícula era 86%, cuando el promedio nacional era 96%, ahora está en 96%, como el resto del país. Se duplicó la matrícula en universidades. Los que más avanzaron fueron las minorías, el pueblo indígena, el pueblo afro. Siempre vamos a estar con ellos. Otra cosa son los dirigentes. Y otra cosa son los dirigentes territoriales, como la dice, al cual no conozco. No tengo una mala impresión de él. Sin embargo, sí sé que en las marchas insultaba a los correístas, trataban de agredirlos. Pero bueno, pude equivocarse, ¿no? Siempre abierta la puerta al diálogo con la gente que no ha sido cómplice de la tragedia nacional. Tengo un llamado a la unidad, un gran frente para recuperar la patria. Sobre candidaturas, no es el momento de hablar de candidaturas, como dije hace un momento. Se trata de salvar vidas, superar la pandemia, prepararnos para una crisis terrible que este gobierno está incrementando en vez de reducir. Y ya habrá tiempo para hablar de las candidaturas. Y si alguien se está promocionando como candidato, es la mejor muestra de que no debe ser candidato, al menos en la Revolución Ciudadana. Economista, ya dentro del trabajo, ya vamos a conocer, ¿le parece si ya dejamos un poquito al político, al expresidente, y conocemos un poquito de cómo ya, para ir cerrando esta conversación con usted, cómo está la vida de Rafael Correa, el ciudadano, el padre de familia, el esposo? Porque de eso no hemos hablado, y creo que en la mayoría de medios de comunicación donde se ha tenido la oportunidad de conversar, no se ha topado, y sí sería bueno conocer un poquito ese aspecto importante que también es parte de la vida de un político. No, por supuesto, somos seres humanos. Y desconfíen del político. A mí me decían intolerante porque me ponía enojado si me decían ladrón y les contestaba porque no soy ladrón, ¿verdad? Desconfíen del que no contesta, del que no se indigna. Porque quiere decir que es ladrón, que tiene el pellejo del grosor de un cocodrilo, del pellejo de un cocodrilo, o se deshumanizó. Y esa gente no es buena, que nos representa. Yo soy ser humano como todos ustedes, después de 10 años de haber dejado alma, vida y corazón sirviendo con mucha alegría, pero con mucho trabajo, mucho sacrificio a mi patria, trabajando de lunes a domingo, 12, 14 horas diarias, dejando de ver a mi familia. Creo que tenía una deuda con mi familia, con mi esposa. Mi familia es binacional y les advertí desde el 2014 que venía a vivir a Bélgica y varios años, en forma indefinida, no hasta la próxima elección, porque mi plan de vida era darle el tiempo que le robé a mi familia cuando fui presidente, disfrutar con ellos, cocinarles, ayudar en quehaceres domésticos. Yo cocino mucho aquí en la casa y me sale bien, comida criolla. Y dedicarme a la academia, que es lo que me gusta. Por supuesto, me ha hecho la vida imposible, ¿no? 60%, bueno, 40% de mi tiempo es responder escritos de abogados, traducciones, notarios, 31 juicios penales. El otro 40%, 50% es trabajar. A mí nunca me interesó el dinero, pero he tenido que buscar mucho trabajo para pagar abogados. Eso no me queda
un 20, 30% del tiempo para la cuestión académica y para la familia. Pero bueno, no nos van a vencer, nos podrán doblar, pero no nos van a quebrar, nos podrán cansar, pero no nos van a rendir. En todo caso, ¿qué es mi vida aquí? Yo trabajo desde la casa, estamos en buena salud, en unión con mi familia, muy contento. Se me graduó mi hijo de escuela pública, se me graduó mi hija de Ciencias Políticas en París, periodismo. Se llama Ciencias Políticas, pero la especialización es periodismo. Son una generación muy particular. Por ejemplo, mi hijo se graduó con un mail, no es que han tenido ceremonia, no pudieron tener clases presenciales al final. Y bueno, yo vivo en una casa alquilada, no tengo ni carro. Mi hijo estudiaba en escuela pública, mi esposa trabaja como profesora para completar el presupuesto. Y tenemos que aguantar todos los días que nos digan corrupto y la clase calumnia que lanzan. Cuando dejamos hasta la última pluma que recibimos, 2,5 millones en regalo recibimos. Y todos los presidentes recibieron, y todos se lo llevaron a su casa. Yo podría ser millonario legalmente, porque esos regalos eran míos. Pero en mi ética, si me lo daban como presidente de la República, le daban a mi esposa, le regalaron Esmeralda, diamante a mi esposa, en mi ética, eso es para el pueblo ecuatoriano. Y todo quedó ahí, y ojalá no se lo hayan robado, porque quedó en el museo y lo desarmaron por odio a Correa. Entonces yo tengo una vida muy normal, salgo a andar un poco en bicicleta ahora que ya el clima está más caliente, ayudo, trato de ayudar en el quehacer doméstico, me gusta cocinar, lo hago bien, hago comida nacional y trato de continuar con mis libros. Tengo 5 libros en proyecto, he empezado 2, pero no voy ni por la tercera parte del primero. Entonces, ese otro perjuicio, esta persecución, ¿no? Le impiden uno avanzar, o sea, con toda la energía que ellos han gastado en destruirnos, en tratar de destruirnos, y que nosotros hemos gastado en defendernos. Si esa energía lo hubiéramos utilizado para sacar adelante el país, la situación fuera totalmente distinta. Ojalá algún día la mediocridad política del país cambie. Pero bueno, yo le podría decir, tengo una vida tranquila, común, feliz, la felicidad que viene de la tranquilidad de conciencia, pero obviamente con una profunda angustia en el corazón por ver cómo destruyeron la patria, por el sufrimiento, y mi abrazo solidario a las familias de los fallecidos por la pandemia, pero a las otras víctimas también de la pandemia y del mal gobierno, los desempleados, aquellos empleados públicos que vieron reducir su sueldo y a tanto perjudicados por el mal manejo de la crisis. Economista, ¿ha pasado en su cabeza por la forma de decir voy a regresar al Ecuador a pesar de que hay un vicepresidente, un ex vicepresidente encarcelado, a pesar de que hay varios asambleístas en el exilio y además de que pues, probablemente de que usted llegase al país pudiera también ser encarcelado? ¿Haya pasado por tu cabeza la idea de volver? De seguro me va a encarcelar. Pero le hago una propuesta. Yo tengo esperanza que las cosas cambien, ¿no? Yo soy un hombre de fe optimista. Paulina. Dígame. Sí, estamos de espera. Me parece que tuvo un pequeño tema técnico el economista. Ojalá ya pueda retomarlo. Pero qué importante, Angelito, es haber podido tomar esta conversación y sobre todo darle la oportunidad a cada uno de los sectores a través del espacio de Llana Quédate en Casa, porque eso nos da la facilidad de informar desde cada uno de los aspectos informativos que podemos darles a conocer y que nos han dado la apertura precisamente para poder entrar en diálogo a través precisamente de este espacio. Algo importante dentro de este trabajo y previo a lo que se nos había mencionado durante el transcurso del día que habíamos también estado revisando redes sociales, nos decía que por qué no conversábamos con autoridades del Estado. Hemos estado gestionando el poder conversar con las autoridades del Estado. Ayer tuvimos a la señora ministra de Turismo y seguimos trabajando en tratar de acceder a cada uno de los ¿A quiénes sugieren, a quiénes recomienda? Pregunte Paulinita. ¿A quiénes por ahí me dicen que por qué no hablamos con salud, con el señor vicepresidente. Hemos estado gestionando, lo estamos haciendo. Ojalá nos den la apertura para poder también entablar ese diálogo que es muy necesario para conocer acá en la provincia de Orellana. Ahora, también es cierto que todo este compromiso que lo estamos diciendo del espacio Orellana Quédate en Casa no va dirigido, y como nos lo iban diciendo, a ninguna bandera política, no va dirigida a ninguna ideología política, sino lo estamos diciendo con la finalidad de que usted se informe, conozca parte de la realidad que pasa en nuestro país. Ya regresó el economista y nos estábamos quedando pendientes con la pregunta de si piensa volver. Economista, se le fue la luz, hubo un corte de energía por allá. Ya, mire,
Yo tengo fe que las cosas van a cambiar. Si no cambian, perfecto, yo le hago una propuesta, voy a meterme preso. Pero primero déjenme inscribir para la elección. Y eso es lo que no van a permitir. Va a ser lo mismo que con Lula, lo metieron preso, le impidieron sin sentencia en firme ser candidato presidencial porque sabían que ganaba, y hoy tienen a Bolsonaro, ese fascista, de presidente. Así es que quiere ganar la derecha, los grupos de poder, las elecciones. No lo pueden ganar en las urnas, tienen que ganar con Trump. Entonces habrá que esperar para tomar una decisión. Lo que es claro es que en Ecuador no hay justicia, y yo sí les pido a ustedes, como periodistas jóvenes, sensibles, investiguen. Es creíble que el vicepresidente, presidente, canciller, expresidente de la Asamblea, todo el mundo sea corrupto, menos el presidente actual, que era vicepresidente 6 años. O sea, si había corrupción generalizada, que era tonto, cómplice, pues está mintiendo. Pero ¿sabe lo que pasa, economista? Lo que pasa es que no tenemos ese acceso a la información que ya se vino manejando desde anteriormente, entonces ahora es igual. Es difícil, nosotros venimos buscando la manera de que se nos informe, de que nos den alguna información, y bueno, de hecho hay otros periodistas que tienen esa facilidad de conseguir ciertos documentos y demás, y a nosotros se nos hace un poquito difícil, o bastante difícil, porque somos medios de comunicación pequeños que estamos distantes de la capital en este caso. Se refiere a Villavicencio, a él le pasa todos los documentos, el servicio inteligente he vendido al gobierno. Pero en todo caso hay cosas que no necesitan investigar, son demasiado obvias. ¿Cómo pueden creer que con Odebrecht metieron preso a Jorge Glass, ahora nos quieren meter preso a nosotros? Y Odebrecht ni siquiera está acusado. Es clara la farsa, es demasiado clara, ¿no? Y pueden revisar dónde se ha descubierto un centavo mal habido de Jorge Glass y lleva 2 años, 7 meses en la cárcel. Pues revísenme a mí, lo que quieran. ¿Quién roba para enriquecer a China, a Rusia, a Petro-Tailandia? Es como ahora, como se está viendo, los fados de billetes en la casa del asistente de un asambleísta, roban para enriquecerse ellos. ¿Dónde está nuestra riqueza? Tenemos el mismo patrimonio, todo está declarado, vivimos en casa alquilada, todo es transparente. Los corruptos siempre fueron ellos. Y son cosas evidentes. Ustedes pueden revisar eso, ¿no? Economista, y no sé si a propósito que acaba de nombrar el canciller Ricardo Patiño tiene orden de prisión por un discurso. ¿Qué hay que averiguar ahí? Imagínense si yo sacaba en mi gobierno, se ponía orden de prisión contra un adversario político por un discurso. ¿Qué hubieran dicho los medios de comunicación? Y no dicen nada. Bueno, precisamente usted tocó ese tema de revisen. No sé si usted tuvo la oportunidad de revisar en el transcurso del día lo que está pasando hoy en nuestro país. Un prefecto que está ya detenido de la provincia del Guayas, también se está investigando, y también está detenido el expresidente Abdalá Bucaram. Se han encontrado, bueno, de lo que decía la Fiscalía en su página de Twitter, fue detenido precisamente por el tema de tener un arma de fuego, pero también sacaron a relucir en imágenes del expresidente, no sé si usted puede observar, el tema de cajas con medicamentos, con insumos médicos, decía. Y de igual manera también el tema del prefecto de la provincia del Guayas. Pero mire, ¿quién le dio los hospitales a Bucaram? Bucaram es un ladrón y ha robado. Le dieron el hospital Teo. ¿Quién le dio? Le dio María Paula Romo, le dio Moreno. Esto lo denunciamos nosotros, lo denunció Jorge Glass. Por eso lo metieron preso y le robaron una vicepresidencia. El 10 de julio del 2017, antes de venir a Bélica, en el aeropuerto de Quito, mi último discurso en la patria, antes de venir a vivir acá, dije, han pactado con Bucaram, le han dado en ese momento CNT. No sabíamos lo de los hospitales. Esto es una vergüenza, atenta contra nuestros principios. Si esto no denuncia Alianza País, mejor que deje de existir. Eso lo digo. Y es el punto de quiebre ya definitivo con Moreno. Eso todo el mundo sabía, pero están persiguiendo a los tontos útiles y hay que ver si lo meten preso, porque Bucaram sabe mucho. Pero aquí lo importante, ¿quién repartió pues los hospitales? Es Romo, es Moreno. Ellos también deben irse presos. Y debe irse presa Diana Salazar, que le ha tapado la corrupción de Moreno más de 1 año, porque no ha abierto la cuenta secreta en Panamá. ¿Se imagina si a mí me encontraban una cuenta en Panamá? Y si yo no temo nada, ¿cuántas cuentas se han inventado? Y cada vez que me sacan una cuenta me río y le digo, ábrela. Soy el primero en querer que la abran, porque nada temo, porque no he hecho nada mal. Esta gente sigue ocultando esa cuenta secreta de Moreno en Panamá y es Diana Salazar. Entonces yo creo que es mucho show, porque si fuera verdadera lucha contra la corrupción, no es Bucaram solamente el que tiene que irse preso. De Carlos Luis Morales no conozco el caso en detalle, sino que tiene que irse Romo, pues que le dio los hospitales, era el que compraba los apoyos políticos, compraba los asambleístas. Tiene que irse Moreno, pues que era el que manejaba toda esa forma de hacer politiquería, dándole a un hospital, al otro a ANT, al otro las aduanas. Como era la política antes que yo llegue, todo eso se eliminó.
Y por eso me odian estos grupos que se unieron a Moreno, porque con Moreno sí se repartieron la patria por el botín entre piratas. Entonces que se vayan presos todos, no solo el tonto útil de Bucaram. Javier. A ver si se mantiene preso, ¿no? Javier. Presidente, bueno, hace momentos, ¿no? Usted mencionó a Lee Kuan, de cierta forma, la historia de Singapur, disculpe que vuelva atrás a eso, menciona de dictadores que hicieron progresar al país, pero también hay los malos dictadores, ¿no? Como Mobutu en el Congo. A Ecuador, ¿qué le hace falta? ¿Qué necesita el ciudadano para poder ver al país progresar? ¿Qué nosotros debemos hacer también? Usted lo acaba de decir, ¿no? Lo repitió como 2 veces, ¿no? La palabra del expresidente de los Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros por el país? Pero para eso también se necesitan políticas que nos ayuden, ¿no? Que se nos haga fácil, por ejemplo, créditos a bajo interés, que exista la posibilidad también, ¿no? De que no exista persecución, no de cualquier gobierno que venga, ¿no? Economista. Bueno, volviendo a Lee Kuan Yew, que conozco muy bien su vida, porque conozco muy bien el caso de Singapur, y lo admiro, pero era un desgraciado, cuidado, ¿no? Y todavía las leyes de Singapur azotan, por ejemplo, al ladrón, lo azotan. Esas cosas que van contra los derechos humanos. Singapur es uno de los países desarrollados más desiguales, creo que se lo mencioné. Y Lee Kuan Yew fue brillante, ¿eh? O sea, una isla de pescadores la convirtió en uno de los países más desarrollados del planeta, pero a sangre y fuego, sangre y fuego. Era un tipo de extrema derecha que no se andaba por las ramas, pero ahí tienes a Singapur desarrollado, ¿ok? Eso es evidente, era un tipo brillante, pero era un pobre y triste. En todo caso, mira, ¿qué podemos hacer? Votar bien, pues no dejarnos engañar, no dejarnos manipular. O sea, tú has hablado de los créditos, podemos hablar de todo un programa económico, pero eso es reflejo del poder, pues. ¿Quién tiene el poder? O sea, si el poder lo tiene el pueblo ecuatoriano, como era nuestro gobierno, va a haber esos créditos, va a haber obras para Orellana, va a haber apoyo a la educación pública, a la salud pública. Si el poder lo tienen los banqueros, los grupos de siempre, les va a importar, como dicen, perdónenme los jóvenes, 3 cantimploras y todas esas cosas. Les recuerden, el problema no es técnico, sino es político. Hay que votar bien y no hay que dejarse engañar, y muchos se engañaron. 3 años, ya después de 3 años nadie les cree. Pero el primer año, todo era culpa de Correa. Habíamos dejado destrozada la economía, sobreendeudado al país, todo era mentira. Corrupción por todos lados, elefantes blancos, y todo era mentira. Y muchos se engañaron. Y también cambian las expectativas. Todos me han sacado del aire en esta entrevista. Que faltó esto, que faltó el otro. En buena hora. Pero fíjense, antes a los gobiernos les reclamaban, oiga, ¿por qué no hizo algo? A nosotros nos reclaman, ¿por qué? Oiga, ¿por qué no hizo todo? Y está bien, pero no se dejen engañar. Porque si se olvidan del pasado, van a votar por el que no hizo nada y todavía recuerdan la escuelita que por ahí les dio y creen que lo poco fue mucho. Cuando recibieron mucho, creen que lo mucho es poco. Entonces, a no dejarse engañar, a no dejarse manipular, a votar de acuerdo a sus intereses, no de acuerdo a lo que les dice la oligarquía, que demasiados impuestos, los pobres no pagan impuestos en nuestro país, y América Latina es de las regiones de más bajos impuestos del mundo, que demasiado Estado, el Estado son ustedes, educación pública, la salud pública, las carreteras, a no dejarse engañar y a votar bien y a sostener ese gobierno que puede equivocarse. Lo único imperdonable de un gobierno, ¿ya?, es que se equivoque en el bando. Y nosotros nunca nos equivocamos de bando. Siempre estuvimos con la grande mayoría. Siempre estuvimos con Orellana, con Sucumbíos, con la Amazonía. Siempre estuvimos con ustedes. Economista, con esto estamos cerrando esta conversación. Se nos queda mucho pendiente porque hay tanto que conversar, porque han sido 10 años de gobierno, que unos estarán a favor, otros no estarán a favor y tenemos ideologías diferentes. Aquí un grupo de periodistas que hemos estado compartiendo con usted ya casi 2 horas de conversación, economista. Agradecerle primero por la apertura que nos dieron para poder dialogar con usted el día de hoy y sobre todo, ojalá no sea ni la primera ni la última vez de poder conversar con el economista Rafael Correa y poder entablar este tipo de diálogos abiertos y conociendo también de la realidad que vive el país, la Amazonía y también parte del mundo. Así con la pantalla dividida, economista, con la pantalla dividida entre la participación y la presentación de Paulina Kinga, Javier en la parte de abajo junto a usted, economista, en la parte alta, vamos a cerrar esta transmisión agradeciéndolo, como dijo
Paulina, si bien es cierto el país está dividido, completamente dividido, y hay muchos criterios y, como dije, habrán muchos a favor, muchos en contra y todo lo demás. Con esta desunión prácticamente entramos en una frase, no sé si esta quepa o quede en este momento, es decir, para este momento, es mejor un malo conocido o un bueno por conocer, o que alguien que realmente refleje esa confianza en lo que tiene que ver con el desarrollo y lo que necesita el país para levantarse de esta gran crisis que, aparte de la que es ya precisamente la crisis sanitaria que estamos viviendo, y que más de 5.000 ecuatorianos han muerto en esta crisis sanitaria, economista. Esto no lo vemos como quizás una catástrofe para el país, aparte de la que estamos viviendo económicamente, que ha hecho que la crisis económica vaya hundiendo al país tan pequeñito que es Ecuador. Son casi 18.000 los muertos, la diferencia entre el número de muertos de marzo, abril y mayo con respecto al año pasado. Lo que pasa es que no hacen las pruebas y subestiman el número de fallecidos. Pero mire, Javier decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Primero, no queriendo falso dilema. Usted acaba de decir, ¿qué es mejor? ¿Malo conocido o bueno por conocer? No, lo mejor es un bueno conocido. Entonces, pero no votemos contra nuestro propio interés. ¿Quién puede negar que de 2007 a 2017 se hicieron los cambios que no se hicieron en 50 años? Que se transformó el país. Y no lo decimos nosotros. Lo dice el Banco Mundial, que nos pasó de un país de renta baja a renta media. Lo dice Naciones Unidas, que nos pasó de un país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Ni yo estoy de acuerdo. Creo que todavía somos desarrollo humano medio, pero ya nos consideran desarrollo humano alto. Lo dice Boston Consulting Group, la principal asesora empresarial del mundo, que no nos quiere, y dice que fuimos el país que de lejos mejor aprovechamos recursos petroleros. Lo dice UNESCO, éramos el país que más avanzábamos en educación. Lo dice el Foro Económico Mundial de Davos, el índice de competitividad, somos el país con segunda mejor infraestructura, después de Panamá, infraestructura en general, vías, aeropuertos, puertos, etcétera. Y el segundo país solo en vías, el primero es Chile. Entonces, es subjetivo, y eso uno se preocupa. O sea, ya votan la gente, si la que dice usted que cuestiona, eso no, obviamente que tuvo que pagar impuestos, el que nos ha dominado y así ha vivido, por supuesto que va a estar contra nosotros. Pero el resto, la clase media, los pobres, ¿cómo es posible que no reconozcan cómo se transformó el país? Y no solo el problema de Ecuador, vaya a ver a Bolivia, que era Bolivia antes de Evo Morales, y ganó las elecciones con 48%, pero Evo Morales iba a ganar las elecciones con 110%, con lo que transformó Bolivia. Entonces Javier preguntaba qué tenemos que hacer, no dejarse engañar y votar objetivamente, tan objetivamente como esto. Orellana, escúchenme, Sucumbíos, escúchenme, Amazonía, escúchenme, tan objetivo como esto. ¿Cuándo vivían mejor? ¿Ahora en esta tragedia o durante los 10 años de la Revolución Ciudadana del gobierno de Rafael Correa? Si fue durante los 10 años, todito Revolución Ciudadana, todita lista 5. La solución está en sus manos, su voto. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, economista. Compañeros, agradecerles también por haber estado y siendo partícipes el día de hoy de esta conversación con el expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Nos despedimos así también del enlace Orellana, quédate en casa. Mañana a las 12 del mediodía estaremos con más información. Angelito, Javier, muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias, economista. Gracias a ustedes. He disfrutado mucho esta entrevista. Un abrazo a Orellana y a la Amazonía entera.